Dios les bendiga, mi nombre es Fabricio Escajadillo, estamos en Hora Punta, en Betel, en todo el territorio nacional, porque Betel te inspira, por supuesto, es el nuevo eslogan con el que estamos impulsando esta renovación interesante que todas las plataformas de Betel están viviendo a partir del 1 de julio. En radio, en televisión y en redes sociales hemos decidido impulsar para adelante a un nuevo Betel. Y ustedes lo están viendo ahora, con los cambios que están habiendo, gracias a Dios, esperamos que todavía se posicione mucho más Betel, no para el beneficio propio o no para el ego particular de cada uno de los que trabajamos acá, aunque ciertamente no es orgullo, pero bueno, nos alegramos y le agradecemos al Señor porque está usando Betel para el beneficio de nuestra generación, de nuestro país en este tiempo, sino también porque queremos. Desde el principio, mis hermanos pastores y yo estoy agradecido al Señor en primer lugar por eso, pero también estoy profundamente de acuerdo con ellos en que esto tiene que ser usado como una herramienta para que al final, más allá de las canciones bonitas, de las noticias en la mañana, de las prédicas en la tarde, después de Hora Punta permanentemente va a venir el pastor Rodolfo González con las prédicas que tiene, etcétera, para que al final el Señor Jesús sea glorificado. Eso es lo que queremos. Esa es la razón por la que existe Betel, que el Evangelio del Señor Jesús sea predicado en un país que lo necesita a gritos. Hace algunas semanas el señor Martín Vizcarra supuestamente se iba a ir a prisión y terminó en algunas pequeñas restricciones más, pero igual en comparecencia. Bueno, en fin, cosas como esa están ocurriendo en el país porque no hemos vivido una realmente reforma moral, que es lo que queremos, y por eso estamos aquí. Gracias por su audiencia. ¿Por qué quiero tratar este tema? Porque en medio de todas las cosas que pasan todos los días y de la coyuntura diaria y realmente nos quedamos sin tiempo para a veces hablar de cosas importantes. Y una de las cosas importantes es la radiografía de las próximas elecciones y de un poco las figuras políticas que están apareciendo en campaña o que por lo menos van a postular. Y yo quiero citar a alguien que es un entendido de la materia y que me va a ayudar un poco a poner en la balanza a la cantidad de candidatos que hay de centro, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, etcétera, para poder quizá entender un poco hacia dónde apunta cada uno, políticamente, ideológicamente y por qué no moralmente también. Estoy con César Combina. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Conocido analista político aquí con nosotros. Qué gusto, Fabricio, estar con ustedes. César, primero, ¿tú vas a postular? Sí, yo tengo la intención de postular a las elecciones municipales y regionales, porque hay que recordar que en el distrito de San Isidro, la vez pasada quedé en segundo lugar y mis vecinos, junto con ellos, estamos armando ya nuestro equipo, nuestro comité distrital, y me parece que es muy loable que los que en algún momento hemos estado en otra representación, como el Parlamento, entendamos que las municipalidades y las regiones son también espacio de constante lucha y que tenemos que tener a los mejores hombres y mujeres, tanto en el Parlamento Nacional, en la presidencia, si Dios quiere, o también en los otros entes de gobierno, porque recuerden que todo el Estado peruano para nuestra batalla es importante. A ver, comencemos por el que me imagino conoces más. Hasta el día de hoy, no sabemos si es que el señor Vladimir Cerrón va a ser candidato o no. Vladimir Cerrón, ¿tú crees que va a ser candidato? Y si lo es, ¿qué tipo de candidato va a terminar siendo? Yo sí creo que Vladimir Cerrón va a ser candidato, como tú dices. A la presidencia. A la presidencia, como tú dices, lo conozco. O al Senado. Muy bien. Me parece, de acuerdo a la información que me llega de Huancayo, pero es una situación que se tiene que confirmar. Ah, ¿tienes tus pajaritos ahí en Perú Libre también? Claro. Yo también tengo un par de pajaritos. Tenemos muchas personas que entienden que si bien están en Perú Libre por una situación política o una situación de conveniencia personal, realmente la conveniencia del país es enfrentarlos. Y por ejemplo, a mí me han contado directamente de la fuente de Perú Libre en Huancayo que la fórmula sería Valdemar Cerrón encabezando la lista parlamentaria del Senado de la República Nacional y Vladimir Cerrón encabezando la presidencia de la República. Pero él tiene la prerrogativa, si quiere, ir en el 1 para el Senado. También perfectamente podría, y es más, Valdemar en ese caso podría ir incluso en el número 3, porque no hay prohibición con respecto al tema de ser hermano, o ser cónyuge, o ser, no sé, primo.
para participar en una lista. Y claro, eso es un partido que uno pareciera que tiene mucha gente, sí, efectivamente tiene mucha gente, especialmente ahora en el centro y sur del país, porque ha utilizado el aparato del Estado para crecer a nivel nacional, pero la realidad es que este es un partido manejado verticalmente por una cúpula, que es el clan Cerrón. Berta Rojas, que es la madre, es la líder que decide todos los movimientos del partido. Luego Vladimir Cerrón es el operador político del partido de este clan, y Valdemar Cerrón durante muchos años fue el ideólogo del partido y ahora ha pasado a ser su vocero y representante parlamentario, ¿no? Si uno ve los nombres, son mamá y dos hermanos, entonces no es que hablemos de una democracia dentro de Perú Libre, porque además los comunistas lo último que creen es en la democracia. Eso va a terminar pareciéndose a una corte familiar, ¿no? No sé si monarquía es el término, pero algo como un gobierno que se maneja en familia al final. Así es una dictadura familiar. Ellos manejan su partido de esa forma. Incluso los que han estado de alguna forma vinculados, ya sea con algo de poder o con algo de poder criminal, vamos a hablar de poder político y de poder criminal, han sido personas seleccionadas directamente por Berta Rojas. Hablamos, por ejemplo, del caso de Pinturita, que fue casi un hijo adoptado de Berta Rojas, porque fue su profesora en la Universidad Nacional del Centro. Él le dijo muy joven que era pobre, que quería meterse en política, que era muy leal y que era además de izquierda. Ella lo adoptó. No solamente le daba comida, le daba pensión, le ponía buenas notas, sino que además lo metió al partido y se lo puso a Vladimir, que no lo conocía, como su operador político. Hablamos de Arturo Cárdenas Pinturita, el que manejaba toda la plata de los dinámicos del centro. Ese señor tuvo problemas con la justicia después. Está todavía en el penal Ancón, en una prisión preventiva. Lamentablemente, vale la pena resaltar que el 9 de agosto se le vence la prisión preventiva. Y va a salir libre. Él no ha colaborado con la justicia. Él se ha acogido al silencio 100%, no ha delatado a Cerrón, no ha delatado a nadie de los dinámicos del centro. Y su premio, de acuerdo a lo que dicen en Huancayo, es que en estas elecciones va a encabezar la lista de diputados por Junín. Ese es el premio de Pinturita por la lealtad a Berta Rojas y a Vladimir Cerrón. ¿Qué tipo de candidato va a ser, tú que lo conoces bien, Vladimir Cerrón, si es que logra postular, si es que va en la lista? ¿Cómo va a ser esa candidatura? Yo creo además que Cerrón va a ser candidato. Pero bueno, pongámoslo todavía en su posición porque todavía falta mucho pan por rebanar. Pero cuando Cerrón sea candidato... yo también creo que sí va a ser. Cuando Cerrón sea candidato, él va a ser, desde mi punto de vista, uno de los 3 pilares conglomerantes de la izquierda peruana. Lo que la derecha no está viendo, o el centro no está viendo tampoco, es que la izquierda se está conglomerando. Por un lado tenemos la conglomeración de Juntos por el Perú, Pedro Castillo, Bloque Magisterial, Aníbal Torres, Antauro Humala, Roberto Sánchez. Por otro lado tenemos al bloque de la izquierda caviar, López Chau, este señor Alanoca, la señora Verónica Mendoza. Y en el tercer bloque se configura para mí el bloque más marxista. Es decir, tenemos 3 bloques de izquierda y el bloque más marxista va a llegar con Vladimir Cerrón. Este bloque va a ser excesivamente ideológico y va a tener, desde mi punto de vista, 2 puntos no negociables. El primero va a ser la nacionalización de las empresas grandes, es decir, es un mensaje que él siempre ha dado y con el cual simpatizaba. De los medios de producción, como nacionalización de los medios de producción, minas, temas, por ejemplo, como Telefónica, empresas de telefonía, empresas radiales, etcétera. Y por otro lado, la otra propuesta básica de Cerrón va a ser la Asamblea Constituyente para garantizar la socialización de los medios de producción. Es decir, para garantizar que se quede 25 o 30 años en el poder. Claro, básicamente. Porque recordemos que de todos estos conglomerados de izquierda, el único abiertamente marxista-leninista, el único que defiende el marxismo a capa y espada como la socialización de los medios de producción es Cerrón. Y además ha tenido pues una educación privilegiada para este pensamiento que es Cuba, ¿no? Recordemos que Cerrón ha vivido, ha estudiado en Cuba, le debe su vida a Cuba, incluso se casó en Cuba, y bueno, él todavía tiene este manto protector de esta dictadura criminal, ¿no? A ver, para ganar las elecciones, ¿qué cosa es lo que tú crees que incluso podría terminar haciendo Cerrón? ¿Qué tipo de candidato es? No me parece que sea alguien muy carismático, no creo que sea alguien que tenga un ángel, un carisma personal. Más bien es un tipo muy... Es un poco parco, es un poco seco. Sí, es como seco, ¿verdad? Que en su feudo debe tener votos, en Junín debe tener gente que va a votar por él, pero ¿cómo lo ves en otros lugares?
Veo a Cerrón como esta opción, como te digo, del el ala más marxista de las candidaturas de la izquierda. Obviamente no es una opción popular a nivel de carisma, a nivel de lo que nosotros esperamos como un candidato que pueda ganar la presidencia. Pero ante tanta fragmentación, Fabricio, amigos de Betel, hay que entender que la fragmentación lo que ayuda es de que las identidades más fuertes sobresalgan. Entonces, tú no necesitas en este momento ser Monedita de Oro o ser, no sé, un Ollanta Humala que se pone un polo rojo y luego un polo blanco. Tú no necesitas ser un Alan García que hable muy bien y que pueda jalar un poco del centro izquierda y un poco del centro derecha con un discurso de pacto social. Tú lo que necesitas es, primero, pasar la valla con el 5%. Y segundo, llegar a un 8% para pasar a segunda vuelta, probablemente que es su sueño contra Keiko Fujimori, porque esto le pondría pues la segunda vuelta en bandeja de plata. Entonces, si uno analiza cómo es el voto de la extrema izquierda y de la izquierda en el Perú, hablamos de aproximadamente un 18, de acuerdo a las encuestas, ¿no? Hablamos de un 18-20% de peruanos que se declaran de izquierda. En esta situación, él puede perfectamente calzar con un grupo más radical. Yo diría incluso que para lograr esto, no, a diferencia de Pedro Castillo, que se alió con el magisterio, Vladimir Cerrón podría lograr aliarse con sectores incluso como el Movadef, con sectores de la minería ilegal, con sectores del narcotráfico, como hizo en el Braen por muchos años en Junín, y no tiene reparos en utilizar estas organizaciones criminales y a estos grupos terroristas como aliados estratégicos, porque finalmente el político es él y lo que él quiere es llegar él. No le interesa, como ya vimos, otras situaciones. Él puede pactar con quien sea con tal de llegar al poder. De hecho, ha pactado con su archienemiga Keiko Fujimori para mantener la Comisión de Justicia y la vicepresidencia en el Congreso. No le sorprenda que los grupos más radicales de la izquierda y de la criminalidad peruana no se vayan con los otros conglomerados de izquierda, con Antauro o con López Chao, sino que más bien estén ubicados aquí en el marxismo-leninismo de Perú Libre. Ahora, Alanoca, Vicente Alanoca, este candidato que ha iniciado campaña hace muy poquito por este partido Nuevo Perú por el Buen Vivir, que todo indica va de la mano con Verónica Mendoza. ¿Cómo lo ves a él? Es casi una incógnita para muchos en otras ciudades que no sea Puno. Exacto, me parece que es una incógnita y me parece que tiene aquí la izquierda con el señor Alanoca ha buscado replicar dos factores de éxito del socialismo del siglo XXI. El primero es un poco al sur de nuestro país, en Bolivia, con una persona identificada con un grupo étnico muy claro. No podemos, por ejemplo, los que somos de Huancayo, de Junín, decir que nos identificamos con un grupo étnico claramente. ¿Por qué? Porque el Valle del Mantaro, desde el inicio de la República, ha sufrido tanto mestizaje que en realidad nosotros somos huancas de corazón, pero en realidad en estos momentos no hay ningún descendiente directo de los huancas. Sin embargo, el pueblo aymara mantiene una cantidad, por su tamaño, por la cantidad de gente que vive en Perú y en Bolivia, mantiene una idiosincrasia, mantiene una identidad que no tiene otras personas, empezando por mantener la lengua, que ya es bastante. Entonces, si tú tienes a un candidato como Evo Morales, que fue muy exitoso por su vinculación con este pueblo y con su identidad con el pueblo aymara, y quiere replicar este fenómeno en Perú, creo que es lo que está haciendo Nuevo Perú, traer a Vicente Alanoca como un Evo Morales peruano. Pero por otro lado, han sido muy inteligentes porque no han escogido a cualquier hijo de vecino para ser candidato de esta colectividad llamada pueblo aymara, que obviamente la izquierda la quiere utilizar para llegar al poder, sino que además han escogido a otro modelo de éxito por el norte, y hablamos directamente de Rafael Correa. Ellos han querido traer el caso de Rafael Correa al Perú. El éxito de Evo Morales era su indigenidad, ¿no? Su identidad con el pueblo aymara. Y el éxito de Rafael Correa, ¿cuál fue? Su posición académica. Era un economista más o menos respetado. El señor Alanoca es un antropólogo, es un doctor en antropología, se ha preparado en las mejores universidades del extranjero y además es catedrático universitario, con lo cual esta mezcla separa radicalmente de lo que fue Pedro Castillo, por ejemplo. Pedro Castillo no tenía identidad indígena, no sabía hablar quechua, se creía campesino, pero nunca había sido campesino, y por otro lado, no tenía profesión, y eso lo sabía la izquierda. Aquí, Nuevo Perú ha posicionado un candidato que para mí podría ser un peligro a futuro. ¿López Chau?
También es catedrático. López Chao está en el mismo conglomerado. No tiene la cara de Alanoca, o sea, no tiene ese ingrediente étnico que tanto le gusta a la izquierda de Verónica Mendoza. La izquierda de Verónica Mendoza, creo que he escuchado a su aliado Vladimir Cerrón cuando en un momento, en una entrevista que dio Cerrón, dijo que Nuevo Perú y el grupo de Verónica Mendoza era la izquierda capitalina barranquina, mientras que la izquierda de Perú Libre era la izquierda provinciana. Entonces Nuevo Perú se dio cuenta que con Barranco y con algunos hipsters o wokes de Miraflores, de Surco, no va a llegar a ningún lado. Miró a un espacio central como Puno para poder armar esto, pero en paralelo ha tenido que unirse con Ahora Nación, que es el partido de López Chao. Y López Chao no quiere ser la candidatura. Yo lo que creo es que ahí van a jugar un juego de sillas, en donde Verónica Mendoza va a tener mucho peso político y al final probablemente López Chao sea el candidato presidencial. El señor Alanoca, si no levanten las encuestas hasta octubre, va a ser un estratégico primer vicepresidente y la señora Verónica Mendoza va a ser una importante segunda vicepresidencia. Ahora imaginemos esta fórmula. Ellos no se entienden con Cerrón, ¿no? Ellos no se entienden con Cerrón, ya se han peleado muchas veces. Se llevan bien mal. Se llevan mal, pero miren esta fórmula. Candidato presidencial Lima, Caviar, candidato a primera vicepresidencia, Puneño, candidato a senador probablemente, y candidata a segunda vicepresidencia, Cusqueña, candidata a senadora ya abiertamente. Vamos a tener una consolidación por este sector del caviarismo en una zona muy conservadora como el sur del país. No les sorprenda la cantidad de diputados que puedan sacar. No les sorprenda que puedan quedarse con Vicente Alanoca como candidato a senador regional por Puno y ganar por mayoría. Entonces, la izquierda está jugando un partido que parece que muchos de los medios de comunicación no quieren ver. A ver, en medio de todo esto, César, perdón, aparece alguien diciendo que si él no gana las elecciones, un comunista va a ser el presidente. La verdad, yo cuando escucho eso a Philip Butters, digo, o sea, es probable que sea verdad lo que está diciendo. Es muy probable que ya sea él o cualquier otro, si es que no se hace algo, si no hay una reacción de parte de la gente más o menos sensata, no limeña, la verdad, yo soy cusqueño, la gente que está en el Cusco también, de la gente que está en el norte del país, la gente que está en el Ande del norte, ¿no? O en el Ande central del país, sí es probable que termine esta gente ganando. Fíjate lo que pasó con Castillo. Quien ha dicho esto es Philip Butters, obviamente. ¿Qué opinas de él como candidato? Bueno, para mí es un candidato muy bueno. De hecho, es el precandidato que en la interna de nuestro partido yo estoy apoyando y que creo que deberíamos consolidar desde Avanza País como nuestro candidato único. Es una persona que tiene algo que probablemente otros no tienen. Por un lado, gran conocimiento a nivel de conocimiento público, ha estado en los medios de comunicación desde el tema deportivo, luego del tema político, el tema social, lo maneja muy bien y creo que no hay un peruano que por ahí no haya escuchado de Philip Butters o de los apodos maliciosos que por ahí le han querido meter como Felipe Mantequilla o Philip Quaker, ¿no? Bueno, le puede caer. Pero le encanta que le digan Philip Quaker. Yo he escuchado, es más, va a ser el tío Quaker. Yo he escuchado que va a ser el tío Quaker y me parece muy interesante que nosotros entendamos de que en la política hay que reírnos también un poco, hay que tener correa muy ancha, porque los que atacan, los que ponen apodos, en realidad no son el pueblo peruano, como tú dices. La visión de Avanza País y de Philip debe ser captar ese voto sensato, ese voto que quiere un cambio de modelo, porque tenemos 25 años manejados por una casta caviar, por una casta de izquierda, y que no ha cambiado en la realidad, que se ha burocratizado el Estado y que no llega a las personas. Me parece que es muy bueno y por otro lado tiene otra cosa que para mí es muy valiosa, que pocos peruanos pueden tener. La palabra de haberse comprometido en luchar contra la corrupción. Yo lo vi a Philip cuando todo el mundo estaba con Susana Villarán y él era un opositor a Susana Villarán. Yo lo vi a Philip enfrentando a Ollanta Humala. Yo lo vi a Philip enfrentándose a PPK. Yo lo vi a Philip enfrentándose a Vizcarra. Lo vi a Philip enfrentándose a OAS, a Odebrecht. Lo vi a Philip enfrentándose a Pedro Castillo, a Dina Boluarte, a Vladimir Cerrón. Entonces, si es el peruano que ha dado la cara por muchos patriotas, ¿por qué no podría ser un buen presidente? Yo no quiero hacer una defensa de Philip Butters, pero con lo que estás diciendo se me viene a la mente, hay algo que quiero decir. Y Philip no es pro empresariado woke peruano, ¿eh? Es más, tiene bastantes anticuerpos con ese empresariado limeño, mercantilista, miraflorino, sí, mercantilista, que pues
no dijo nada cuando Castillo estaba en el poder, más bien quiso transar con él. Es muy contrario a eso. Y claro, y además ese grupo empresarial también estuvo a favor de la caída de Merino, acuérdense, de las marchas, hablaba incluso de que, bueno, había que hablar con Castillo, sentarse con Cerrón, sentarse con Dina, y Philip se puso, pese a ser empresario, marcó su posición y marcó la posición frente a este empresariado mercantilista que lo que quiere es vivir de cerrar el mercado, vivir de acordar precios, vivir de reducirle beneficios a la población sobre su AFP, sobre sus ahorros, sobre su propiedad. Y creo que los peruanos, yo me declaro abiertamente de derecha, pero los peruanos que no se declaren de derecha y que sean de centro o de centro derecha y que crean que la propiedad es importante, que la vida es importante y que la libertad es importante, creo que naturalmente vamos a sumarnos al proyecto de Philip Butters. ¿Puede ganar un comunista en el Perú? Sí puede ganar. Sí puede ganar y es lo que Philip ha advertido. Creo que no hay que ser matemático para entender que la estadística muestra que con 3 conglomerados claros de izquierda versus 40 partidos separados y además partidos con muy poco peso y trascendencia o con muy poca personalidad de sus candidatos no van a destacar. En este momento, imagínate, Fabricio, yo te lo digo porque yo he sido candidato regional en una región complicada como Junín contra Vladimir Cerrón. Yo estuve 4 años caminando en mi región, 4 años en ferias, en medios de comunicación, en radios, en plazas, en mercados, y todavía cuando empezó la campaña, la gente me decía, tú eres nuevo, ¿no? No te conocía. Así es la política, amigos. Hacerse conocido en política es muy difícil. Entonces, todo el mundo está jugando a la tómbola de me voy a hacer conocido y voy a ser el outsider, así como fue Fujimori y así como fue Pedro Castillo. Eso es mentira, es muy difícil. Jugar a la tinca no es para jugar a la presidencia. Hay varios factores que tú no manejas que tienen que confluir. Mientras que hay otras personas que, claro, han tomado una decisión de vida basada en ¿qué? En el trabajo que han hecho previamente, como caso de Philip Butters. A ver, César, si te pregunto por Philip, tengo que preguntarte por Rafael López Aliaga. Claro que sí. Y la gente me para, se me acerca a la calle y me dice, Fabricio, ¿por qué no van juntos? ¿Tú qué sabes? Tú sabes que ellos se van a ir juntos al final. Yo no sé, yo soy igual que ustedes, no sé lo que ellos conversan entre, y entiendo que hasta ahora donde sé ellos van a ir por separado. ¿Cómo los ves a Rafael López Aliaga? A mí me parece que la candidatura de Rafael, y sostengo la posición que aquí en Betel dio Philip, la candidatura de Rafael no afecta a la candidatura de Philip y la candidatura de Philip no afecta a la candidatura de Rafael. Ellos han tenido... ¿Pero no son como muy parecidos? Son parecidos, pero tienen estilos muy diferentes. Y hay que recordar que la política, especialmente en Perú, es muy individualista, es decir, es muy llevada a la persona. Al caudillo. A ver quién es el líder. Lo primero que te pregunta cuando tú te lanzas al Congreso es quién es tu candidato presidencial. Lo primero que te pregunta cuando tú eres candidato a regidor es quién es tu candidato a alcalde. Y en este caso tenemos a 2 personas que piensan parecido, no en todo, pero que piensan parecido, que representan desde mi punto de vista un voto de derecha, centro derecha, conservador, pero tienen un approach diferente, una forma de llegar diferente. Philip es mucho mejor comunicador, Philip es más chabacano, Philip es más joven. Perdón, y tiene una cosa a su favor, Philip. Philip es más sambo. Eso vale en el Perú. Bueno, eso pesa. Philip, claro, es más bronceado y además me parece que tiene un poco más de calle. Y es más cunda. Le habla, el taxista lo entiende, la señora del mercado lo entiende, mi mamá lo entiende. Exacto. ¿Por qué? Porque ese ha sido su trabajo por muchos años. Y eso hay que reconocer. Yo como antropólogo lo reconozco porque es una forma de desarrollar una capacidad que no cualquier persona tiene. Ahora, y es importante que el presidente la tenga. Ahora, Rafael, para mí, es una buena persona, está haciendo algunas cosas bien en la alcaldía de Lima. Hay otras que yo critico, es un hombre inteligente, es un hombre que tiene valores, que me parece que es importante destacar. A mí me parece, por ejemplo, que en algunos momentos es muy radical contra, como me gusta a mí, contra los zurdos, contra los wokes, y por otro lado se pone... todo es amor. Y esta situación hay veces a mí y a muchos peruanos nos pone en duda. Yo creo que es una especie de arma que tiene para salir un poco de la situación. Exacto. Es su ampay me salvo. Dice porque es amor, es como para salir un poco del problema. Es su ampay me salvo porque quizás no tiene la capacidad de comunicación que tiene Philip. Y esto lo ha mostrado Philip en las últimas semanas yendo a todos los programas que lo han invitado, por ejemplo. ¿Sabes qué me gusta de Rafael a mí? Yo lo he dicho acá públicamente y creo que se lo dije a él también cuando cada vez que converso con él. A mí me gusta que él es un hombre
bueno, no solamente que es un hombre de fe, entiendo que es un hombre muy católico, de verdad, ¿no? Mucho más que la mayoría de católicos que hay en el Perú. Pero no, lo que me gusta de él es que es un hombre que no va a transar con el caviar. Eso me gusta de él. Porque, no sé qué opinas tú, César, la gran cantidad, por no decir todos los presidentes que están o en la debacle hoy, en la cárcel o cerca de ir a la cárcel, han transado con los caviares. Claro. Claro, ellos han cogobernado y era como que una forma de acceder al poder. Si no transas, no llegas. Y sí, yo valoro de Rafael también que tiene esta posición anticaviar, anticomunista, que la tiene clara, que tiene, por ejemplo, en su mira a Gorriti y al IDL y a todo este aparato que detrás de ellos se ha generado. Por eso es que los dos a mí me parecen grandes candidatos. Claro, yo tengo, como ha quedado claro, creo, una preferencia, además partidaria. Sin embargo, me parece que los dos son necesarios en la primera vuelta. Y si los dos, cualquiera de los dos, llegara a la segunda, es necesario que no haya ni siquiera que esperar a una llamada, sino que el apoyo sea inmediato, y desinteresado, cualquiera de los dos, porque la tienen clara. Ahora, ¿por qué yo pongo 3 conglomerados en la izquierda? Y para mí, ¿cuáles son los conglomerados que van a aparecer en la derecha? Que los tenemos que trabajar en equipo también, sin atacarnos, sin faltarnos el respeto, porque vamos a estar finalmente juntos en el Parlamento y finalmente juntos en la segunda vuelta. López Aliaga, que ha desarrollado, es un check que yo le pongo a López Aliaga, que ha desarrollado alianzas regionales. Algunas a mí no me gustan, como por ejemplo la de Jorge Mera en Loreto, que era un ex santaurista, o la de Dimas Aliaga en Junín. Sin embargo, ha hecho su chamba, la chamba de formar un partido con movimientos regionales. Sí. Por otro lado, me parece que la opción de esta nueva derecha va a ser Philip Butters, una nueva derecha que identifique a las personas que quizás piensan de derecha, pero que nunca se han metido en política, como tú dices, hablándole directo al taxista, al comerciante, al emprendedor, al ama de casa. Y va a haber un tercer bloque, que es el fujimorismo. Ese conglomerado existe, es innegable que va a existir. Y entre esos 3 bloques me parece que lo ideal es ser este muro anticomunista. Ser este muro, ¿por qué? Porque la elección del 2026 no solo es presidente, amigos. La Cámara de Senadores se convierte en la Cámara decisora del Congreso de la República. Ellos son los que van a gobernar, ¿eh? Ellos son los que van a gobernar. 60, ¿verdad? 60, de los cuales 60 señores van a gobernar el la país. mitad son elegidos a nivel regional. Entonces, aquí vamos a tener, desde mi punto de vista, diálogos que quizás uno no va a entender, pero que existen en otros países como en Italia, en España, en donde, por ejemplo, si en Junín el candidato a senador de Avanza País tiene todas las de ganar y el candidato de Renovación tiene 1%, lo ideal es que retiremos al candidato de Renovación para que gane Avanza País. Y si ocurriría lo mismo con Renovación en Amazonas y lo mismo con Avanza País, no podemos quitarnos los votos. ¿Por qué? Porque estos 3 bloques van a hacer eso. Estos 3 bloques van a dividirse las senadurías regionales y, como digo, si encabeza la Noca Puno, hay gran probabilidad que gane. Si encabeza Verónica Cusco, hay gran probabilidad que gane. Y por otro lado, si encabeza Pinturita, Valdemar, otras zonas, hay gran probabilidad que gane. César, ha sido muy amable. Siempre es muy agradable escucharte. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fabricio, a ti. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Que el Señor te bendiga y que te dé sabiduría para emprender la candidatura a la municipal que vas a tentar en San Isidro. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando Hora Punta en Betel Radio. En Cuestión Previa, con Alejandro Muñante. A las 9, todo sobre la actualidad nacional e internacional en Tendencias. A las 10, opinión y entrevistas en Hora Punta con Fabricio Escajadillo. Al mediodía, una pausa para el alma con La Hora de la Transformación, junto al reverendo Rodolfo González. De lunes a viernes, solo por Ya estamos de vuelta en Hora Punta con Fabricio Escajadillo por Betel Radio. La conversación continúa, política, actualidad y las voces que definen el día. Bien, seguimos aquí en el segundo bloque, aquí en Hora Punta, en Betel. Te inspira toda esta nueva manera de hacer comunicaciones, de hacer no solamente periodismo, sino a lo largo de toda la parrilla de Betel Radio, de Betel Televisión, en nuestras redes sociales. Usted
por supuesto, está viendo la novedad, la reforma, la renovación de toda nuestra señal. Estamos felices por eso, gracias a Dios. Tenemos en el segundo bloque a Renzo Ibáñez, conocido analista político, está con nosotros, comunicador también, incluso productor de televisión. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Qué tal? Sí, claro. Muy bien, con el gusto de verte, querido Fabricio, y atento a tus preguntas, como siempre. Qué importante es que gente como nosotros, que tenemos más o menos la misma edad, no me estoy achivolando, pero más o menos es así. Mira las canas, así que no te achivolas tanto. No, pese a las pequeñas diferencias que normalmente siempre hay, podamos... Como corresponde. Mirar hacia adelante al Perú para el beneficio de nuestra generación. Eso es lo que queremos, que nuestra generación y la que viene tenga un país vivible. Así es. Que no sea Venezuela, ni Nicaragua, etcétera. Exacto, o sea, a ver, el ejercicio de la política y el ejercicio de la conversación, del diálogo entre peruanos que incluso piensan distintos, es finalmente gestar un Perú para aquellos peruanos que todavía no nacen, es decir, para construir un futuro. Y eso implica justamente un mínimo de entendimiento, un sentido común patriótico, lo que en algún momento, por ejemplo, Cicerón hablaba de esta suerte de sentido común, de sangre común entre aquellos que pueden estar discrepando, pero comienzan a pensar en el futuro de la nación, ¿no? De la nación romana en ese momento, que se llamaba el Concordia Ordinum, por ejemplo, y que todavía creo que el Perú sigue tratando de buscar ese sino, ese destino, ¿no? Todavía estamos en eso. Y creo que es fundamental, por ejemplo, poner sobre la mesa este tipo de temas, ¿no? Sobre cómo gestamos una democracia sobre la base del diálogo, del entendimiento, en momentos donde simplemente existe polarización, pelea, discordia, donde existe tensiones, donde nadie se entiende y donde estamos distanciados, ¿no? Y nos insultamos permanentemente, y la política, por supuesto, no es ajeno a este fenómeno social que también tiene que ver con redes sociales, en fin, ¿no? A ver, uno de los problemas objetivos con los que podemos ejemplificar lo que estás diciendo es lo que ha pasado en Fiscalía en las últimas semanas. Totalmente. Y a mí no se me quita de la cabeza, quizás soy muy conspiranoico, quizás soy demasiado conspiranoico, no se me quita de la cabeza que la cabeza de Gustavo Gorriti está en buena parte detrás de lo que ha pasado en Fiscalía. Y es una cabeza muy marxista, muy de entendimiento de materialismo dialéctico puro y duro, claro. Por cómo se ha de la tensión de clase, ¿no? Claro, pisar las cabezas que se tengan que pisar, hacer lo que incluso moralmente no debería hacerse con tal de lograr un fin. Exacto. Supuestamente positivo, bienhechor y todo lo demás. A la lucha de clases le han puesto una herramienta que ella, la Torre, lo usó para bien, pero ellos lo han usado para mal, ¿no? Que es justamente el espacio-tiempo histórico. Es decir, estos tipos, cuando pensaban la lucha de clases, pensaban en la tensión entre burgueses y proletarios, mientras que ahora la tensión es en términos más bien ideológico-políticos, con lo cual lo que hacen es afirmar un sentimiento, una esencia absolutamente autoritaria en todas las instituciones del Estado. Entonces, los caviares, que por supuesto tienen en Gustavo Gorriti uno de sus más grandes penates, ideólogos, líderes, al saberse poco queridos por la ciudadanía en términos electorales, comenzaron a buscar otros espacios que podían tratar de hacerse, ¿no? Y entendieron que así como en algún momento en los años 30, nuevamente el espacio-tiempo, que lo terminan usando mal, en los años 30, 40, para poder hacer un golpe de Estado y hacerse del poder necesitaban, por ejemplo, de bayonetas, necesitaban de rifles, necesitaban de armas y de tanques y de las Fuerzas Armadas. Hoy día se dan cuenta que no necesitan eso, que necesita simplemente instituciones fundamentales en la vida de la democracia, de los principios fundamentales de la democracia republicana y liberal, que es justamente la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, con el cual tú puedes poner a raya, con el cual tú puedes presionar, con el cual tú puedes hacerte del poder, incluso sin necesidad de haberlo ganado en las ánforas. Y sin necesidad que se te vea a ti como el que maneja las cosas. Exacto. Por eso, por ejemplo, es una evolución del asunto. Por eso yo estoy en una cruzada de llamar caviar a los caviares. Algunos me dicen, ¿por qué sigues hablando de eso? Oye, compadre, tú antes no te metías tanto en este tema. ¿Y por qué? Y acá creo que hay una diferencia entre, por ejemplo, los anticaviares de derecha frente a los que criticamos a este sector, porque desde una izquierda democrática, desde alguien que realmente cree en la democracia y cree en los fundamentos de la república, ¿no?
de la república consensuada. En Que es los que pesos y en los hay contrapesos. que sacar del closet en el que están los caviares para comenzar a discutirlos y hacerlos hacer política. Es decir, estos tipos vienen, claro, y acá viene otra esencia autoritaria muy interesante, porque los caviares, por ejemplo, se hacen de determinados temas, se hacen de las burocracias y se hacen desde las ONG, participando de una serie de debates en donde ellos son los técnicos. Entonces, en la parte técnica, ahí, por ejemplo, no todo es debatible, porque se supone que vienen con la ciencia detrás. Entonces, ellos dicen, las cosas son así, por ejemplo, en el Poder Judicial, en Fiscalía es así, en el aspecto electoral es así. Entonces, no hay discrepancia. Mientras que en el ámbito de lo político, todo es discrepable, todo es opinable. Entonces, ellos vienen a decirte cómo tienen que ser las cosas. Sin embargo, ellos tienen un sesgo, ellos tienen una particularidad ideológica, ellos tienen intereses políticos. Entonces, lo que yo digo es, señores, salgan de donde están, háganse concretos, porque ellos existen, pero son, por supuesto, líquidos, son gaseosos, huelen, para algunos de repente huele mal, pero no son concretos. Entonces hay que hacerlos concretos para el bienestar de la democracia. Yo no quiero que a los señores se les anule porque yo soy demócrata. Señores, pero participen de la mesa democrática y siéntense, ganen diputaciones, ganen senadurías, conversemos sobre la base de la política y digan abiertamente, hagan el disclaimer de que ustedes están a favor de un proyecto político. Renzo, yo estoy de acuerdo contigo, lo que estás diciendo es sensato, es correcto, pero Gorriti fue acusado, política. Renzo, discúlpame, Sí, adelante. de promover una especie de estrategias para acercar a Alan García en su momento. No especie de estrategia, hizo una estrategia. Mediante incluso filtración de información y todo lo demás. Por supuesto, y además precipitó una traducción del portugués al castellano para que pueda tener como elemento el señor José Domingo Pérez, que incluso en una audiencia tuvo que suspenderla para tener eso y luego pedir una medida gravosa que era justamente el impedimento de salida del país, cuando Alan García había venido de buena voluntad desde España para poder justamente responder a los tribunales, ¿no? Y fíjate, el otro día leía un artículo de Juan Carlos Tafur, que nadie podría decir que es aprista, ni mucho menos, además es medio caviarón, ¿no es cierto? Un caviar, el famoso caviar de derecha, cosa que implica que el término además ha evolucionado, no solamente es izquierda caviar, sino también hay derecha caviar. Pero independientemente de eso, Juan Carlos dice una cosa así, ¿no? ¿Cómo es posible que con menos elementos de los que tiene Vizcarra, a Alan García se le persiguió con saña al término de haber visto tremenda tragedia, que finalmente la muerte del expresidente, que por supuesto a muchos nos dolió hondamente. Y créeme, ¿no? que durante el gobierno de Castillo le hemos extrañado un montón a Alan Por García. supuesto, Y aún ahora. y creo que hasta ahora. Sí, creo que hasta ahora. Entonces, sin embargo, ¿no? En el país donde las prisiones preventivas son sentencias anticipadas, resulta que el señor Vizcarra, con mucho más elementos de convicción, con cosas probadas, con un señor que en medio del mismo proceso ya está sentenciado, el señor Hernández, ¿no? Que tiene que ver con el caso de Obraínsa, si no me equivoco. Y con Vizcarra también. Y que está con Vizcarra, el señor sí está en la cárcel, y además con colaboración eficaz, y el señor Vizcarra no lo está. Entonces, en medio de todos estos temas, el señor sigue vivito y coleando. Bien por él en términos de que ojalá hubiera sido así con todos los actores de la política que han tenido que pasar por la trituradora caviar fiscal, pero fíjense cómo es el doble rasero, ¿no? Incluso recordarás, mira, el colaborador eficaz Jaime Villanueva, se ha dicho, se ha desdicho, es una especie de serpiente, ha cambiado cuando le ha convenido, etcétera. Pero me imagino que debe estar sometido a diversas presiones, sí, de un lado y del pero otro. Cuando empezó a hablar, no estaba sometido a nada y empezó a soltar todo lo que tenía. Y una de las cosas que soltó, que luego, no sé si lo han callado o lo han amedrentado, le dieron miedo y el tipo se cayó, fue que la idea para que estos fiscalitos, Vela y Barba, y entre otros, salieran a la prensa a victimizarse por todas las cosas que le estaban haciendo, había sido una idea que había sugerido Gorriti. Claro. Háganlo de esa manera. Exacto, victimícese. Lo cual me hace pensar en un cerebro maquiavélico. Astuto para lo malo. Sí, taimado, astuto, artero. O sea,
Gorriti ha generado un poder desde la fiscalía que ha implicado, por supuesto, una serie de pasos ineludibles, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, fortalecer lo que no estaba fortalecido o lo que simplemente no existía. 2 fiscales que nadie los conocía y que se terminaron elevando a condiciones casi de héroes, acuérdate. Sí. Eso, por supuesto, con ayuda de sus amigos de la prensa, la señora Rosa María Palacios, que el otro día escuchaba, por ejemplo, una entrevista con el señor Vizcarra y la señora no se le movía ni una ceja, no había esta indignación a la que estamos acostumbrados la señora cuando se trata de determinados políticos, pero con Vizcarra era un té de tía, ¿no? A pesar de todas las cosas que se podían preguntar. Y eso realmente indigna. Entonces, el señor Vizcarra no estaba solo. Estaba también con una serie de personajes que lo ayudaron, que coadyuvaron a construir la actual situación en la que estamos y, por supuesto, empezaron por fortalecer a estos fiscales, entre otras cosas que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, no hay que olvidar lo siguiente. ¿Por qué el señor Tábara, digo yo, según me cuentan, ha ganado 2 veces la tinca? Sin confirmar. El señor Tábara, ¿por qué? Es que se sustrae. Él mismo se sustrae de la materia. ¿Por qué? A la hora de, no, de votar. A la hora de votar con Patricio Benavides. Así es, de Patricio Benavides. ¿Por qué? Para que regrese a fiscalía. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que muchos funcionarios de la fiscalía, muchos magistrados, jueces, fiscales, hacen o son condescendientes? Mira con este el propio... juez Segismundo León, que hizo una resolución hiper en detalle. Ahora, en 8 horas. Ahí es porque para que la señora no vuelva a fiscalía. Porque es parte de la maquinaria caviar, porque además acuérdate que este señor ha sido capacitado por IDL. ¿No es cierto? Y ha tenido cierta intimidad ideológica incluso, ¿no? Sí, porque su hermano ha sido acusado de terrorismo y él ha soltado terroristas. Exacto, ¿no? A la señora Gilbonio. Y aunque suene a veces un poco injusto, uno dirá, no, ¿qué tiene que ver el hermano? Bueno, sí tiene que ver, porque ahora que estamos en el mundo de las sospechas, porque no piensas un poco parecido a eso, claro, es difícil de creer. Así es, justamente hablábamos de lo de la umbilicalidad de la política. Entonces, llama profundamente la atención, pero lo otro es el elemento extorsivo. ¿Alguien sabe si es que realmente Gorriti ha sacado todos los audios que tiene? Por supuesto que no. Todos los magistrados siguen estando extorsionados de alguna u otra manera porque todos se saben culpables de algo, aunque no sean culpables de absolutamente nada. Pero saben, como han tratado, por ejemplo, la noticia de los cuellos blancos, saben que cualquier conversación, incluso por más inocente que sea, si es mostrado como si fuera un delito, entonces es un delito. Entonces todos están con miedo, con temor de ser extorsionados o por lo menos de ser sujetos de una noticia propalada por IDL. Entonces ese elemento extorsivo es fundamentalmente poderoso. Por eso es que yo pienso, por ejemplo, en el señor Tábara, ¿no? Fíjese ustedes. ¿Cómo será, por ejemplo, la señora Delia Espinosa? El señor Villena, acuérdate, ¿no? El propio Pablo Sánchez. O los otros magistrados, la señora que está en este momento, que es súper funcionaria a los caviares en el Poder Judicial, y una serie de etcétera. Entonces hay un poder extorsivo enorme y además la consagración de un sistema que lamentablemente está muy bien controlado por esta gente, ¿no? Ya, ¿y cómo se acaba eso? Bueno, se está desmontando. Creo que cuando tú ves, por ejemplo, la reacción. Pero mira lo que pasó con Vizcarra hace algunos días. Supuestamente se iba a ir a prisión y terminó. Sí. Lo terminaron regresando a como estaba. Es cierto. A mí me hubiera gustado, yo creo que Vizcarra merece el peor de los castigos y las torturas antidiluvianas que puedan existir en el mundo, pero soy demócrata, soy republicano, soy un hombre que vive en este tiempo y creo en los derechos humanos y, claro, merecerían las peores de las penas, sí es cierto, pero es cierto también que no voy a seguir el doble rasero que han hecho otros. No creo que acá hay un problema de la fiscalía, creo que el señor Juárez Atoche no ha sido lo suficientemente diligente y creo que lo que ha hecho es pedir un montón para que le den justamente la medida
para por lo menos seguir manteniendo el tema lo más largo posible en términos de las restricciones que le han dado, ¿no? Porque acuérdate que ya este tema debería haberse terminado hace mucho tiempo y no se ha hecho. Entonces, sin embargo, como vuelvo a repetir, en el país donde las prisiones preventivas son sentencias anticipadas, qué raro, ¿no? Que este señor que tiene tantos elementos de convicción no se le haya dado finalmente la prisión preventiva. No sé si lo merece en términos jurídicos, pero por lo menos en términos políticos y morales, este señor merece mucho más que eso, ¿no? Pero así como tú bien dices que el eje político sea, incluso de la toma de decisiones o de la influencia realmente fáctica de las cosas, se ha trasladado. En el tema de la prensa también ha ocurrido lo mismo. Totalmente. Ya los medios de comunicación tradicionales ya no son tan tradicionales o tan influyentes. De acuerdo. Y ahora una mala entrevista en un podcast o una buena entrevista en un podcast te hace la diferencia. Totalmente de acuerdo. Lo que da cuenta de lo mucho que vamos a necesitar a periodistas como tú, absolutamente serios, para hacer finalmente los filtros que corresponden. Porque ahora, o sea, entenderás que cualquiera puede tener un podcast. Y, Sí, es muy y fácil. puedes invitar a cualquiera y claro, y los candidatos pueden elegir a dónde ir. Entonces, yo creo que es fundamental que el periodismo profesional vuelva a entrar en batalla a favor de la democracia, no a favor de tus sesgos, pero sí de la democracia. Entonces, esto que está pasando con las redes sociales es a la vez interesante porque, claro, de alguna u otra manera democratiza, incluye, hace que todo el mundo tenga opinión, incluso si quieres la puedes filtrar, dirigir, finalmente es tu espacio dentro de las redes, pero es importante que se filtre para poder finalmente tener versiones mucho más serias de los candidatos, ¿no? Renzo, te voy a decir una cosa. No sé si es políticamente correcto lo que voy a decir, seguramente la gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo lo creo profundamente. Una de las peores cosas de la democratización es que ataca directamente a la democracia. Porque con la democratización los que ganan son los diferentes. Yeah. Los talentosos, los que mejor saben hacerlo. No es que estás navegando en un océano de iguales o de muy parecidos y los que son diferentes, no me estoy incluyendo en eso, lo estoy hablando en términos generales, son al final los que marcan la pauta. De acuerdo. Y eso es importante tenerlo claro ahora en las elecciones. Que la gente busque, a ver, no la misma información de todos los días. No, totalmente de acuerdo. Las elecciones que vienen son fundamentales. Claro. Claro que Y por sí. eso quiero tocar. Es absolutamente, además porque... No sé si está de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque además lo que se va a discutir en 2026 son cosas de fondo a comparación de otras veces, por ejemplo, en las anteriores elecciones donde se discutían propuestas de gobierno y qué sé yo, ahora vamos a discutir cosas de fondo. La viabilidad del país, eso es lo que se va a discutir. El 2026, por ejemplo, va a ser una discusión casi de constituyente. ¿Por qué? Porque vamos a discutir temas que tienen que ver con reformas profundas del país. Entonces, por ejemplo, el otro día conversaba con mis compañeros y les decía, ¿qué es lo que puede generar el APRA? Perdón por la propaganda, pero ¿qué es lo que puede hacer? Soy aprista. ¿Qué es lo que puede hacer el APRA, por ejemplo, por el país? ¿Qué es lo que el punto más álgido de su propuesta el año 2026? Yo le decía, 5 años. Primero, 5 años de gobierno. Creo que el APRA lo puede hacer y no lo puede hacer ningún otro de los 42 partidos políticos. 5 años de gobierno, 28 de julio del año 2026, se termina el 28 de julio del año 2031. Y creo que con eso empezaríamos por lo menos el reacomodo de la democracia y del país en términos mucho más republicanos. Entonces comencemos por el APRA. Pero ¿Quién va? El problema es quién va. ¿Quién es el rostro visible? Ahora conversamos sobre eso, pero se me estaba quedando algo que me pareció sumamente interesante que decía sobre la democracia. ¿Quién pone la jeta? Ah, sí, totalmente de acuerdo. Recordaba, por ejemplo, una de las lecturas de Jean-François Revel a propósito de la democracia que decía, claro, a comparación, por ejemplo, de otros regímenes, ¿no?, socialistas o autoritarios, la democracia gesta a sus propios enemigos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente su combustible es la libertad. Pero para eso, por ejemplo, uno tiene que generar algunos encorsetamientos, algunos ganchos, algunas cortapisas para poder hacer que la democracia se pueda defender, como lo hizo, por ejemplo, Alemania con las leyes de Bonn en el año 49, donde sacaban fuera de la legalidad tanto a los nazis como al Partido Comunista, por ejemplo. Entonces, no digo que eso tenga que pasar aquí exactamente, pero sí habría que evaluar qué cosas podemos hacer para darle cierta fortaleza a la democracia y que la democracia también se pueda, de alguna u otra manera, proteger.
a ver, no hablar de Haya de la Torre en buenos términos es casi imposible. Es uno de los grandes constructores del Perú moderno, ¿no? Creo que tanto él, incluso José Carlos Mariátegui, hasta el año 1930, estoy seguro que si él hubiera vivido mucho más, no se lo hubiera... Debió viajar más, Mariátegui. No conocía el Perú mucho en el No lo en el conocía, fondo. pero sí tenía intuiciones y era un hombre muy inteligente, muy inteligente, y creo que las intuiciones a veces son suficientes para efectos de decir cosas, ¿no? A ver, no quiero extenderme al tema, bajemos un poco a la realidad. ¿Quién va a ir entonces en el APRA? Bueno, eso... ¿O quién debería ir? Yo creo que todos los candidatos que están hasta el momento, yo me siento justamente feliz y orgulloso del partido en el que estoy, porque no veo ningún candidato que me merezca algún rechazo hasta ahora, ¿no? ¿Quiénes están? ¿Está Jorge el Castillo? Está Jorge el Castillo, está... ¿Mulder está tentando? No, sé que no. Hernán Garrido Leca, Enrique Valderrama, Carla. Ojalá que Carla se anime. Para mí, yo creo que Carla creo es que la figura joven y además mujer y con la herencia que tiene, imagínate, ¿no? Además yo la conozco, es una mujer muy, muy inteligente, pero sobre todo muy comprometida con los dolores del pueblo, ¿no? Bueno, ¿serían los 4 o hay alguien más? Hay más. Está, por ejemplo, Rafael Ceballos, que son compañeros, digamos, un poco menos conocidos, pero... pero que dan batalla. También está Juan Carlos Sánchez. El APRA necesita un rostro conocido. Si no hacemos. Yo también creo eso, pero bueno, independientemente de lo que digan los compañeros en las justas electorales del 30 de noviembre, además creo que deberíamos ir hacia el 30 de noviembre. Algunos han propuesto de que adelantemos la elección, pero no sé qué tan importante sea eso, porque te diré que mientras antes saques tu candidato, más se va a desgastar. Pero bueno, en fin, eso es una discusión que se va a hacer adentro, pero creo que cualquiera lo podría hacer bien, y como te digo, independientemente de quién sea el candidato, ojalá, como vuelvo a repetir, sea Carla, igual, o sea, Jorge el Castillo, Hernán Garrido, hubiera sido también interesante que esté en la justa electoral, por ejemplo, bueno, Enrique Valderrama también, por ejemplo, Javier Velázquez, ¿no? Que además podría apuntalar... ¿Te puedo dar una opinión sobre Javier Velázquez? El tema en el norte, sí. Sin desmerecer a ninguno de los que has mencionado, porque todos son unos cracks, la verdad, los conozco. A Carla no la conozco en persona, pero entiendo de sus calidades personales. Pero Javier creo que es el mejor cuadro que tienen. Es un cuadrazo. Es un cuadrazo. Y además es un hombre que rápido, conoce el Estado. Es inteligente, es vivo y conoce a la gente. Habla y la gente lo entiende. Sí. Y tiene un carisma particular, ¿no? Sí, claro, es del norte, etcétera, ¿no? Claro. A ver. Antes de ti ha estado César Combina, y César Combina está cerrado en una idea, que Cerrón va a ser candidato. Lo cual mueve un poco el tablero político, porque es un hombre que tiene una formación ideológica, no es Pedro Castillo, evidentemente, pero tampoco es un hombre que tiene carisma, más bien medio seco, medio parco por momentos. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a ser candidato? Es probable que sea candidato. No me preocuparía tanto, creo que le pondría un poco de fuegos artificiales, cotillón a la fiesta electoral. No tanto por eso, porque creo que justamente su formación ideológica permite discutir cosas de fondo, aunque el tipo esté equivocado desde mi punto de vista, ¿no? O sea, para empezar, no es un demócrata, es un comunista. Pero a comparación de esta discusión en la que está, por ejemplo, Rafael López Aliaga de un lado y los caviares del otro, ¿no? Esta discusión sobre el género, sobre la cosa, de repente, conservadora de otro lado, nos permite aterrizar en temas mucho más concretos. Y creo que el APRA sería el llamado, ¿no? A justamente ser el gran dique y demostrarlo nuevamente. Alguna vez conversamos aquí en tu programa sobre el APRA como el dique contra el comunismo, y eso pasó el año 85 contra Barrantes, el año 2006 contra Ollanta Humala del Polo Rojo. Y sin contar todo lo que pasó en el pasado. Y creo que esto podría volver a pasar no solamente con el señor Cerrón, sino también con el señor Alanoca, que es el que más me preocupa. ¿Por qué? Porque creo que tiene un carisma particular, mucho más afianzado que el del señor Cerrón. Más de pueblo que... Y además tiene un rollo académico, está en el Perú profundo, si se quiere, aunque tenga un discurso un poco maniqueo,
pero creo que se puede mover bastante bien en ese espacio que además está dejando Pedro Castillo. Ya no estoy tan seguro si es que, por ejemplo, Cerrón pueda seguir manteniendo ese caudal electoral que tuvo el año 2021 debido justamente a las alianzas parlamentarias que ha tenido en los últimos años. Me refiero concretamente a su hermano y su partido Perú Libre para poder mantener la mesa directiva y de alguna u otra manera sostener a Dina. No hay que olvidar eso. Entonces, en cambio, la Noca se le ve más genuinamente, de alguna u otra manera, director de esta orquesta que dejó un poco huérfano el señor Castillo. Entonces, no tanto Cerrón. Pero, sin embargo, entiendo que Cerrón es más político. O sea, puede hacer ahí algunos movimientos que de repente lo vuelvan a poner nuevamente en el liderazgo de este sector que de todas maneras está buscando un líder, ¿no? Pero sería interesantísimo ver a Cerrón en campaña desde mi punto de vista. Por lo menos creo que además animaría a discutir temas mucho más concretos, mucho más políticos, mucho más ideológicos, que es lo que le está faltando al país. Y como te digo, el 2026 va a ser una suerte de discusión constituyente, porque vamos a hablar temas de fondo, reformas del Poder Judicial, reforma de la Fiscalía, reforma electoral, reforma del sistema de representación, reforma, por ejemplo, del proceso de descentralización, ¿no? Muchas gracias, Renzo. Muy amable. Siempre es agradable conversar contigo. Muchas gracias. Igualmente, querido Fabricio. Que el Señor te bendiga. Igualmente. Gracias. Y cuando los cristianos lo decimos, no necesariamente es así, lo decimos de verdad. Queremos que el Señor te guarde, te bendiga y te dé sabiduría. Muchas gracias. Igualmente. Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos para hablar de las armas. Vamos a cambiar un poco de tema. Las armas que las grandes potencias del mundo ocultan. Hay armas que no se nos han contado que existen. Y hemos tenido visos de que podrían existir quizá armas climáticas, quizá armas láser, quizá armas medio raras que todavía no comprendemos bien y que ya no es tema de aliens. No, acá no vamos a hablar ni de ovnis, ni de reptilianos, ni nada de eso. Vamos a hablar de cosas realmente reales que están ocurriendo tras bambalinas y venimos con un ex Chavín de Guantar, o con un comando Chavín de Guantar, porque ellos nunca dejan de serlo. Alex Segura va a estar con nosotros. Ya venimos. Estás escuchando Hora Punta en Betel Radio. Betel Radio. Te traemos la fuerza de la música y mejoramos tu día con palabras que iluminan. Si buscas alegría, motivación y mensajes de esperanza, bienvenido a tu nueva casa, Betel Radio. La voz que inspira, la voz que inspira, alabanza que levanta, palabras que consuelan, una voz que te abraza, testimonios que conectan. Betel Radio, la voz que inspira. Tu día necesita esta frecuencia. A veces, todo lo que necesitas es escuchar las palabras correctas en el momento indicado. Betel Radio es esa voz que levanta, motiva y te recuerda que hay algo más grande para ti. Enciende la esperanza. Ponle play a Betel Radio. La voz que inspira. Betel. Abre tu corazón. Dios quiere hablarte hoy. Es tiempo de recibir la voz de la esperanza. Yo creo en el crecimiento. Dios nos ha bendecido. Crecimos a 70, vamos por 800. Cuando llega todo el mundo, tal vez unas 1000 personas. Gloria al Señor. Empezamos con una iglesia. Ahora tenemos 160 iglesias en el país, 4.900 congregaciones en el mundo. Estamos en 51 países del mundo. Gloria a Dios por todo eso. Pero no podemos crecer hacia Sodoma y Gomorra. No podemos violentar la sana doctrina, la santidad de Dios, la consagración, la búsqueda por crecimiento, porque nos va a pasar lo que le pasó a Lot. Creció en la dirección equivocada y luego Lot lo perdió todo. Pero Abraham lo tuvo todo, porque él, aunque escogió el camino escabroso, Dios estaba con él. La bendición de Dios estaba con él. Y no importa dónde nosotros vayamos, mientras Dios esté con nosotros, seguiremos creciendo.
aunque cueste, aunque haya luchas, pero creceremos en la dirección de Dios. Hemos compartido La Voz de la Esperanza. Nos despedimos hasta un próximo encuentro. Visita la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en San Pedro de Caraballo, Avenida San José Manzana I1, Lote 7, Lomas de Caraballo. De martes a domingo a las 7 de la noche y servicio dominical 10 de la mañana. Ven con tu familia. Ya estamos de vuelta en Hora Punta con Fabricio Escajadillo por Betel Radio. La conversación continúa. Política, actualidad y las voces que definen el día. Bien, gracias. Estamos aquí en Hora Punta, en el siguiente bloque, con nuestro siguiente invitado. Él es Alex Segura. Alex, discúlpame, en el corte te dije ex Comando Chavín de Guantar, pero ustedes no son ex nunca, ¿verdad? Siempre son comandos. ¿Qué tal, Fabricio? Muchas gracias por la invitación. No, pues la palabra ex entre los militares, oficiales y comandos no existe. O sea, vamos a morir siendo militares, siendo oficiales y siendo comandos. Como un ingeniero que no ejerza, siempre va a ser ingeniero, ¿no? Porque tiene el título. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Y si mañana entra el enemigo por el sur, tú te vas? Vamos, claro, sin dudarlo. ¿Ah, sí? Sin dudarlo. Tomamos las armas, comandamos una patrulla y de frente. O sea, ¿tendrían ustedes la capacidad para hacerlo? Sí, claro. Yo todavía me siento con las capacidades físicas y mentales para poder asumir esos retos, esas responsabilidades. A ver, vamos a hablar de la guerra, sobre todo de las guerras que están ocurriendo de manera internacional, no en el tema ideológico o de las razones de la guerra, sino cómo se están moviendo los ejércitos, cómo los estás viendo tú, qué estrategias están ocurriendo y también qué armas se están usando y qué armas quizás no se están usando. Pero antes de eso quiero comenzar por el tema aldeano, por lo nuestro, por lo que está ocurriendo aquí en el Perú. La Comisión de Constitución del Congreso, Alex, ha aprobado un proyecto de ley hace algunos días que busca darle amnistía a militares, que busca amnistiar a policías, incluso a miembros de autodefensa que hayan cometido supuestamente crímenes entre el 80 y el 2000 en contra de del desquicio comunista que nos atacó, Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Qué opinas tú de esa situación? Me imagino que estás a favor. Por supuesto. O sea, es algo que se ha tardado. Primeramente, buenos días, no puedo hablar porque hemos entrado de frente al tema. Muchas gracias por la invitación. Y yo creo que era algo justo, ¿no? Necesario y que ha tardado mucho tiempo. Tenemos más militares en cárcel, sentenciados y no sentenciados, que terroristas en cárcel. Ya casi la totalidad de los terroristas han salido de la cárcel. Y los que lo han combatido a este flagelo, que han defendido al país y a sus conciudadanos en el campo de batalla, están siendo juzgados, están siendo injustamente sentenciados algunos reciben sentencia con 80 años, más de 80 años, y lo estás condenando a cárceles de 25 años, de 15 años, a morir, directamente a morir. Entonces, aquí lo que se trata es de hacer justicia con aquellos que pusieron el pecho en su momento, ¿no? Y creo que esa justicia recién se está dando después de 30, 40 años de haber vivido nosotros una lucha contra un flagelo que al final ha azotado al país entero, ha causado mucho daño, muchas muertes, muchas pérdidas en infraestructura, pérdidas económicas, y creo que recién... Ahora la cuestión no solamente es que se apruebe en segunda votación este proyecto de ley, sino la cosa es que se cumpla la ley. Hemos visto también que los delitos de prescriptibilidad de lesa humanidad, la ley de prescriptibilidad de lesa humanidad, no la están cumpliendo el Poder Judicial. Han habido casos. Entonces, lo más importante no es que la ley salga aprobada. Lo más importante es que una vez aprobada, el Poder Judicial cumpla la ley, haga cumplir la ley. Eso es tan complicada, las cosas que pasan en el Poder Judicial ahora. Nos estamos acostumbrando a que eso sea normal. O sea, normal que salga una ley y no se cumpla. Y los encargados de hacer cumplir la ley no lo hagan. Eso se está normalizando y eso no es normal. Una ley sale aprobada del legislativo porque es su función constitucional y los encargados de hacer cumplir la ley, tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial de Administración de Justicia, deben hacer cumplir la ley que sale del legislativo.
Cuando el Poder Judicial se niega a hacerlo, porque han habido casos, se está viendo ahora que hay casos, vienen los problemas. Vienen los problemas. Y vienen problemas tan graves como lo que hemos tenido en el Ministerio Público, ¿no? Ya nadie quiere dejar el poder que tiene y nadie quiere asumir el rol que le corresponde solamente, sino que se meten y se inmiscuyen en los roles y funciones de otros poderes del Estado. Y eso ocasiona un clima de caos dentro del aparato estatal. Y eso es lo que debemos evitar. O sea, las leyes se han hechas para cumplirse. O sea, si yo robo, me voy a la cárcel. Pero si evito, o alguien dice, no, tú no te vas a la cárcel porque ya tienes un habeas corpus o lo que sea, o cualquier motivo que sea, entonces no estamos administrando bien la justicia. Los delincuentes que son capturados por la policía que con tanto esfuerzo detienen personas que delinquen con evidencias observables y objetivas, con armamento, con explosivos, y el Ministerio Público lo suelta o simplemente no hace la denuncia correspondiente. Entonces, ahí estamos entrando en una pésima administración de justicia y el incumplimiento de las leyes. ¿Deberíamos salirnos de la Corte? Personalmente yo creo que sí, pero eso es un largo proceso. Es largo. Es un proceso largo y en el interín debemos tomar ciertas acciones que nos permitan a nosotros mejorar un poco el control del... ¿Por qué te pregunto esto, Alex? Discúlpame que te interrumpa. Lo que pasa es que el Ministerio de Justicia hace poquito ha informado que la Cancillería va, no sé si conformar, digamos, una comisión que va a evaluar la posible salida del Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que esto es en buena medida por la presión, no solamente de los medios, sino de la gente. Suena mal decirlo, pero ¿qué quiere pena de muerte para los sicarios, para los extorsionadores, para los robos con subsecuente muerte, chifa también, violadores de niños? O sea, yo no voy a entrar al tema moral si eso estás de acuerdo o no, sino que es lo que mayoritariamente la gente quiere en la calle. Pues yo soy uno de los que está de acuerdo, ¿no? Te voy a decir. O sea, es lamentable decirlo, pero hemos tenido que llegar a estos niveles y estos límites para poder... la gente está desesperada, realmente. Yo estuve escuchando hace poco, hace unos días, al jefe de la región militar, jefe de la región policial Lima, el general Enrique Felipe, que decía que el Perú es el país más seguro de la región. Algo con lo que yo discrepo. Perdón, seguramente, ¿quién decía eso? El general de la 7ª región policial Lima. Entonces, algo con lo que yo discrepo. Vive en otro Perú. No sé, de repente él tiene las estadísticas. Hay otro país que se llama Perú. Yo no lo sé, pero él de repente tiene las estadísticas y te repito, yo no lo creo. En todo caso, ¿dónde dejas a Uruguay? ¿No? Costa Rica le va muy bien, ¿ah? Costa Rica le va muy bien. El Salvador mismo. O sea, entonces, yo no creo que el Perú sea el país más seguro de la región. Él lo afirma y de manera muy categórica. Como te digo, de repente tiene los números y de repente los números le dan la razón. Pero la percepción de inseguridad en la población es muy alta. Yo veo todos los días en las noticias extorsiones, sicariatos, muertes, asesinatos. Pero, Alex, el otro día han extorsionado, le han reventado una granada fuera de una iglesia evangélica. Imagínate, o sea, a esos niveles estamos llegando. Entonces, ¿qué seguridad me estás hablando? ¿De qué seguridad me estás hablando? Ahora, salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a representar que nosotros endurezcamos las leyes para estos miserables que quitan vidas. ¿Qué derecho puede tener una persona que viola a una menor de edad y le quita la vida? ¿Qué derecho puede tener? ¿Qué derecho puede tener aquella persona que extorsiona y mata? Y mata simplemente por querer tener un beneficio económico sin haberse esforzado en lo más absoluto. Entonces, ¿qué derecho puede tener aquel que asesina simplemente por robar un celular? No. Acá vamos a hablar las cosas como son. Mis derechos terminan cuando los tuyos empiezan. Yo no tengo el derecho de quitar la vida a nadie. Y está en la Constitución. Está ese primer artículo de la Constitución, derecho a la vida. Entonces, ¿qué derecho puedo exigir si yo no respeto los derechos de los demás? Yo te aseguro, repito, esto es un proceso largo, si es que decidimos salirnos de la Corte, que cuando se implante la pena de muerte en el país, si se implantara la pena de muerte en el país, obviamente para esto tienes una previa reforma absoluta. Hay una reforma constitucional en el medio. Reforma del sistema judicial y Ministerio Público total, ¿no? Para no caer en el error, en el muy grave error de poder sentenciar a algún inocente, ¿no?
pero senténciate a 2 con pena de muerte. Vas a ver cómo la criminalidad baja. La gente en contrario dice que no. Dice que en países en donde hay pena de muerte no necesariamente ha bajado la criminalidad. Es verdad, no necesariamente, es verdad, pero hay otros que muchos que sí. Mira Singapur, hay ejemplos de que sí. Entonces, este es un tema muy polémico que puede mucha gente a favor y en contra. Otros dicen que son medidas populistas saliendo en la Corte Interamericana. Pero necesitamos hacer algo urgente para que estas cosas cambien. Porque nunca hemos llegado a los niveles de criminalidad como los tenemos ahora en el país. Nunca. Ahora con esta llegada de extranjeros, que si bien es cierto ha venido gente buena, pero ha venido carne y hueso. De lo peor. Ha venido gente de lo peor. De lo peor. Ha venido gente muy buena y gente de lo peor. Por supuesto, carne y hueso ha venido. O sea, la cosa no ha venido filtrada ni seleccionada. Entonces, hay una especie de disputa a ver quién es más sanguinario que el otro. Los extranjeros han venido y han elevado el nivel estándar y los peruanos quieren... Y los peruanos no quieren quedarse atrás. Sí, claro, los delincuentes peruanos, ¿no? Claro, los delincuentes peruanos no quieren quedarse atrás. Entonces es una disputa a ver quién es más sanguinario. Inclusive se han declarado la guerra también entre criminales. Entonces, sin hablar de una candidatura en particular, ¿cómo debería tener en la cabeza, qué debería tener en la cabeza el próximo presidente de la República en relación a este tema? El próximo presidente de la República no debe dejar de tener en la cabeza ni sacarse del rumbo 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles? Salud, educación y seguridad. Economía, ¿no? Es que la economía viene por la seguridad. Okay. Nadie va a invertir aquí en el país si no hay seguridad. Correcto. Entonces, si tú la seguridad la controlas, vas a abrirle las puertas a los inversionistas. Van a decir, Perú es un país seguro. Sí puedo meter en plata. Y no solamente me refiero a seguridad en temas de protección, en temas de cuidado personal, sino también jurídica, ¿no? La seguridad te genera estabilidad jurídica también, te genera una apertura de puertas para que vengan inversiones nacionales y extranjeras. Eso genera puestos de trabajo, eso genera desarrollo. No hay seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad. Es una premisa que tenemos que tenerla clara y la tiene que tener clara el presidente. Hace unos meses escuché a un presidente, a un supuesto candidato a la presidencia que decía, cuando le preguntaron, ¿y usted va a ser el candidato? Yo tengo miedo de ser candidato a la presidencia, decía este señor, porque me voy a enfrentar con mafias organizadas, me voy a enfrentar con minería ilegal, me voy a enfrentar con sicariato. Bueno, pues tiene que estar consciente y tiene que estar dispuesto a enfrentarse a todas esas mafias. Para ser presidente, tiene que estar dispuesto a enfrentarse a todo eso. Si no, no piense ser candidato. Uno cuando es presidente de la República tiene que dejar de lado su propia vida. Es vocación de servicio. Los políticos deben tener la vocación de servicio que tienen los militares, por ejemplo, los sacerdotes, por ejemplo, donde entregas tu vida, te entregas en cuerpo y alma al servicio de tu país, despojándote de los intereses personales y priorizando los intereses de la nación. Eso es lo que debe pensar no solamente el presidente de la República o aquel que se presenta a presidente de la República, sino todos los candidatos a diputados, a senadores, todos los candidatos que quieran ejercer una función pública deben pensar en eso, deben tener eso en la cabeza. Ese problema ha sido toda la vida. En la guerra con Chile hubo un problema bien serio de gente que no puso al país por delante. Y luego, en la época de la República, que vino en el siglo XX también, en los últimos años también. Y ahí viene el tema de educación. Por eso tenemos que aprender a elegir bien. Tenemos que educarnos. Que hemos tenido un problema en el 2021, ¿no? Por justamente no tener conciencia y no tener educación. Mira quién tuvimos. Gracias a Dios que nos salvamos, ¿no? Sí, claro, pero tuvimos que reaccionar. No tomamos las previsiones del caso. Entonces, repito, salud, educación y seguridad. Son los 3 pilares fundamentales de que debe presentar a quien se atreva a dirigir los designios del país. Es importantísimo. A ver, por supuesto el país no vive en una aldea, y ahora con la globalización formamos parte de un enorme mundo que está en constante cambio, en constantes disputas, etc. Y hay guerras en el mundo que están reconfigurando incluso mapas, incluso la manera como hacemos negocios, cómo tratamos con grandes potencias, etc. El Perú está en medio de un lugar geopolíticamente importantísimo, no solamente por el puerto, sino por lo que siempre ha significado el Perú en el hemisferio, siempre ha estado en el medio, desde el imperio incaico, desde antes, siempre hemos estado en el medio.
y no podemos estar lejos de opinar de lo que pasa, por ejemplo, en Medio Oriente o de lo que está pasando en la guerra con Rusia y con Ucrania, incluso con lo que podría pasar en un eventual conflicto entre Estados Unidos y China. Tú primero, ¿cómo ves el tema como militar, con ojo de militar, el tema de la guerra en Medio Oriente? Irán versus Israel. Yo creo que lo que ha hecho Irán, en el sentido de que ha aceptado de una manera el alto al fuego, porque para mí Irán se está guardando algo. Yo no creo que Irán tranquilamente acepte un alto al fuego y acepte que hayan sido atacados. Su ideología, su manera de pensar... Son unos fanáticos. Son fanáticos, son radicales. Y Irán toda la vida ha estado en guerra. Como Israel. Toda la vida. Entonces, yo no creo que con lo que hizo Estados Unidos a sus plantas nucleares, en principio se vayan a quedar tranquilitos. Se habrán afectado a sus plantas nucleares también, ¿eh? Sí, claro. No se sabe, no hay la certeza de ello, no hay la evidencia objetiva de ello. Pero no se van a quedar tranquilos, creo yo. Yo creo que algo tienen que estar tramando. No me convenzo de que ese alto al fuego sea un alto al fuego definitivo. Ya, pero si hubiesen tenido una guerra, una bomba nuclear a la mano, ya no, lo hubiesen lanzado. De hecho que no la tienen. Eso también creo, no la tienen. Está en proceso seguramente de fabricarla. Y con esto les han truncado el proceso, me imagino. Si es que han afectado sus plantas nucleares. Porque recuerda que nadie sabe en realidad cuánto profundidad tenían esas plantas nucleares. Claro, para que la gente que no conoce, lo que pasa es que Estados Unidos lanzó una bomba. Una bomba penetrante. Que solamente la tienen ellos, entiendo. Solamente la tienen ellos. Que cayó y hizo un hueco de 60 metros. La pregunta es, quizá el lugar en donde estaban armando la bomba atómica, con el uranio, ¿cómo se llama? Mejorado. El tipo de uranio, cuando lo mejoran, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, purificado o algo así, estaba a 90 metros probablemente. Es probable. ¿Y tú crees que Irán, su servicio de inteligencia Irán, no sabía que Estados Unidos tenía estas bombas penetrantes y hasta qué capacidad de profundidad podían llegar? ¿Tú no crees que Irán ha construido esos búnkers subterráneos a mayor profundidad de la que podía llegar esa bomba penetrante de Estados Unidos? Es probable. ¿Qué tipo de bomba es esa? Son bombas penetrantes que hacen un forado, un cráter o sea, son bombas que traspasan la tierra. Pero entiendo que no hace mucho problema al costado, sino el problema es hacia abajo. Profundidad. Porque la bomba viene directamente hacia tierra y ocasiona esa penetración dentro de la capa terrestre. Pero hay una profundidad máxima. Entonces, yo me imagino, porque considero que los iraníes también lo han contemplado, que ellos tenían conocimiento, sabían por inteligencia estas bombas penetrantes cuáles eran sus características y cuáles eran sus capacidades. Hasta qué profundidad podía llegar una bomba de esta naturaleza en el caso se dé que Estados Unidos los ataque o quiera neutralizar sus búnkers nucleares. Entonces, yo supongo que Irán ha construido su búnker mucho más abajo. Mucho más abajo. Ahora, nadie tiene la seguridad de que realmente le haya afectado a esos búnkers las bombas que Estados Unidos envió. A ver, una cosa que me ha sorprendido de la guerra entre Irán e Israel, Alex, es la capacidad, hace una sorpresa que Irán tenga la capacidad de traspasar algunos huequitos en la cúpula de hierro, porque hay algunos misiles que han impactado en tierra en Israel. Eso es sorprendente, porque no había pasado una cosa así antes. No, porque Israel tiene una fuerza antimisiles y antiaérea muy sofisticada también. Pero, repito, Irán está en constante preparación y en constante actualización de las armas modernas, en cuanto a tecnología, en cuanto a capacidades, en cuanto a destrucción. Entonces, las guerras de hoy en día ya no son guerras donde te enfrentas cuerpo a cuerpo. ¿Ya no es así? Una guerra tecnológica. Oye, el otro día, a ver, esto te va a gustar. El otro día, justamente a raíz de esto que estás diciendo, se bajaron a los israelitas, los judíos, se bajaron a los intelectuales que arman las bombas o que deberían haber armado las bombas en Irán, a los profesores de las universidades, a los sabios, a los ingenieros, a todos los militares que no están agarrando armas, sino que están en los laboratorios armando esto. Y los mataron de una manera bien interesante. No le metieron una bomba al edificio donde previamente la inteligencia ya les había dicho que estaban, Mossad es lo máximo, sino que le enviaron drones a la casa, identificaron, esta es la hija, no, siguió volando, esta es la mamá, no, este no es. Este es, ok, ¡buf! Y lo destruyeron. Lo que te decía, la tecnología. Esas armas existen con inteligencia artificial. Es sorprendente eso. Sí, totalmente. O sea, la tecnología ha avanzado de manera tal que no necesitas ya tener
elementos en tierra para enfrentarse cuerpo a cuerpo. Eso cambió todo, ¿ah? Eso de hace 2 siglos. Ya estamos en otro nivel de guerras, donde aprietas un botón y lo manejas de una cámara o de un celular y puedes llegar a cometer o ejecutar asesinatos o selectivos. Ya, pero eso no agota o no anula la posibilidad de que sí haya en algún momento guerra cuerpo a cuerpo, o sea, estas guerras pues, de calles en donde avanzas pues, de cuadra en cuadra tomando el territorio, ¿o no? Eso eso se puede dar cuando quieras tomar posesión de un territorio, ¿no? Donde tienes que ir avanzando y tú consolidar los objetivos que vas conquistando. Que es muy difícil. Qué difícil. Ahora, bueno, eso se ve, pues, se ha visto en hace Gaza, mucho mira tiempo. lo que ha pasado. Claro, ¿no? Pero ahora las guerras en el Medio Oriente no son así. Ahora hay armas intercontinentales. Entonces, en un ataque intercontinental, tú no vas a emplear fuerzas terrestres. Es muy difícil. Tendría que darse un caso de querer tomar posesión de todo el territorio. Hacer un imperio, como los de antes, claro, una cosa así. Como hace siglos, ¿no? Entonces, las guerras han cambiado mucho. La guerra, las armas, la gente, la preparación de las tropas ha cambiado mucho. Ahora te preparan más en tecnología, en ciberseguridad, en ciberdefensa. La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados. Creo que se duplica la tecnología cada 73 días. Entonces uno nunca deja de estar buscando actualizaciones, modernizándose, y sobre todo estos países que paran en guerra, ¿no? Uh-huh. A ver, los Juegos Olímpicos de Pekín 22, ¿recuerdas? Hace poquito, hicieron una cosa bien interesante. Lanzaron había el pronóstico de que iba a llover, y que iba a llover feo ese día. Y lanzaron unos polvos, unas cosas al cielo para que no llueva. ¿Y no llovió? Sucede. Pasa. Eso, ahora, eso en la mente de un sujeto malvado, eso es un arma. Ya está controlando las condiciones meteorológicas. Controlas el tiempo y el clima. Y las condiciones meteorológicas es un factor muy importante cuando uno va a realizar un planeamiento en una estrategia militar. Porque tú contra las condiciones meteorológicas hasta hace poquito. O sea, tú no podías ir en contra de las condiciones meteorológicas. Tú, para que salga a volar un helicóptero o un avión, tú tenías que rezar que el cielo esté limpio, ¿no? O que la lluvia no sea tan intensa que te permita volar, o que no haya una tormenta eléctrica para poder volar, ¿no? Pero ahora ya puedes controlar el clima. Ya puedes controlar las condiciones meteorológicas que muchas veces te pueden jugar en contra. Entonces, repito, la tecnología ha ocupado una posición de supremacía dentro de lo que debes considerar tú para ejecutar una acción militar. La tecnología. Y aquí debemos prepararnos también para eso. Ahora tenemos departamentos en las Fuerzas Armadas que ven ciberseguridad, que ven tecnología, que ven ciberdefensa, ¿no? Ya estamos preparando a la gente en eso, en inteligencia artificial. No podemos estar un paso atrás del resto del mundo. Tenemos que mantenernos y avanzar y progresar de la misma manera que lo hace el resto. Alex, para ir terminando, quiero hacerte una pregunta de conspiranoico. Ay. ¿Recuerdas tú los últimos incendios en Los Ángeles? Sí, claro. Okay. ¿Y recuerdas que hubieron videos de gente común como tú, como yo, que grababa y se sorprendía grabando láseres que caían en medio de Los Ángeles? Y venían del cielo, eran sorprendentes. Y a mí eso me ha dejado pensando, porque en China empezaron a pintar sus casas de azul, ni bien empezaron a pasar esas cosas, diciendo que Estados Unidos tenía un arma, un láser, una especie de arma desde arriba que lanzaba láser. Yo entiendo que los láseres ya existen, son cosas que ya hay barcos que pueden disparar láseres a un misil, y que además son muy baratos, son mucho más baratos que esto. Pero ¿podríamos hablar de armas secretas que las potencias tienen y que no nos han revelado aún? ¿O es conspiración? No. Yo estoy seguro que existen armas que uno no tiene ni idea que existen. El tema de las armas que empleó Estados Unidos en Irán, mucha gente no sabía, muchos países no sabían que existían. ¿Por ejemplo? Las armas penetrantes. ¿No? No sabían que existían. Estos drones que hace un momento comentamos, también eran desconocidos hasta el momento que salieron. Entonces yo sí estoy seguro que existen armas que no tenemos idea que existen y que quién sabe qué daño podrían hacer a
a aquellos a quienes se les envíe esas armas. Porque, ojo, las armas de destrucción masiva no solamente son las armas atómicas, las bombas nucleares, son las biológicas y las químicas. Así es. Y no sabemos Ahora, claro, a qué niveles de avance se ha llegado en esas armas. ¿Tú crees que China, Corea del Norte, Estados Unidos, Israel, no trabajan en armas que podrían proyectarse a ocasionar más daños y que lo mantienen en secreto? Porque al final es un secreto de Estado. El tema de defensa en los países son secretos de Estado que tienen que guardarse bajo 7 llaves. Nadie las puede saber. Ni tú, ni yo, ni otros, ni la clase dirigencial de varios países puede enterarse qué cosas están haciendo esos países con sus armas. ¿Qué se están proyectando a hacer? Armas secretas definitivamente existen. El problema es que no sabemos cuáles serían los efectos de salir a la luz de esas armas, ¿no? Y no nos olvidemos de Rusia. No, Rusia Estas lágrimas de Satán. ¿Has visto esa bomba que la lanzan arriba de la atmósfera y a partir de ahí se hace como un racimo? Esa las tiene Chile. Esa las tiene Chile. Son bombas racimo, justamente, ese es su nombre. Lanzan una sola pieza y arriba se disgrega en miles de bombas. Con inteligencia artificial. Bombas racimo y cae. El objetivo no es un punto específico, el objetivo es una zona, un sector del terreno. No es un punto, es un sector. Por eso bombas racimo y cada una de esas bombitas ocasiona un terrible daño. Para terminar, y en una guerra entre Perú y Chile, ¿quién tiene las de ganar ahorita, hoy? Mira, Chile tiene una fuerza muy bien preparada. Perú todavía no logra alcanzar ese nivel. Yo espero que los aviones que se han adquirido últimamente lleguen lo más pronto posible. Eso nos daría una hegemonía en el aire. Pero el problema entre Perú y Chile, la ventaja que tiene el Perú es su gente, su recurso humano, que tiene la experiencia de haber combatido. Nos pasó en Ecuador. Ecuador estaba muchísimo más preparado logísticamente que nosotros. Pero los conscriptos, o sea, los soldados no. Pero por eso te digo. O sea, ahorita ya no. Quizá antes sí habían... El factor humano nuestro, no, todavía tenemos gente que combate. Sí. Claro, en el BRAE tenemos gente que combate. Yo recuerdo, y te pongo un ejemplo claro, en el año 95, cuando Ecuador nos invadió, ellos tenían mucha más logística que nosotros, mucho mejor armamento, estaban mucho más preparados, tenían mejor equipo, ¿no? Y nosotros estábamos por debajo de Ecuador logísticamente hablando. Pero ¿qué es lo que nos hace ganar la guerra y conseguir el objetivo militar de expulsarlo de la selva peruana? La gente. El que habla, yo trabajaba en una compañía especial de comandos en el Guayaga. Estaba en operaciones contra el terrorismo, contra Sendero y contra el MRTA. A nosotros, por tener experiencia de combate en selva, nos sacan de ahí y nos ponen en primera línea a combatir con Ecuador. Entonces, la capacidad de la gente, el entrenamiento, la experiencia en combate de nuestra gente hizo espantar a los ecuatorianos. Nunca. En 100 años no la podemos bajar. Mucha gente puede decir, no, estamos desperdiciando recursos en armar las Fuerzas Armadas, pero es que tú tienes que tener una Fuerza Armada preparada. Y con este puerto preparada. que hemos puesto ahí en Chancay más todavía. Y tenemos otros sectores, el Perú que puede hacer del Perú un clúster regional en cuanto a hubs portuarios. Tenemos a Corío, que no sé por qué el Estado no le da la viabilidad. Créeme que Estados Unidos ya está mirando, ¿ah? Ya está, no solamente Estados Unidos, te aseguro. Sí. Está China, está... y las tierras raras de Puno están ahí. En Piura esa base espacial va a ser fenomenal. Piura, pero necesitamos que el Estado se dé cuenta que nosotros tenemos capacidades para poder desarrollar al país. Y repito, no hay seguridad sin desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad. Es una premisa muy clara que tenemos que tenerla. Te invito a escuchar la conversación que viene a continuación. Carlos Adriansen, que es un economista que no necesita presentación, probablemente uno de los mejores economistas liberales clásicos que hay en el país. Quiero hablar con él justamente de ese asunto. ¿Cómo sacar adelante a este país en medio de toda la circunstancia adversa, política y de inseguridad que está pasando desde su perspectiva de economista, por supuesto? Alex, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Francisco. Ha sido muy amable. Alex Segura, Comando Chavín de Guantra, ha estado con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando Disfruta lo mejor de nuestra programación en Betel Radio. A las 6 de la mañana, comienza tu día con Despierta con Betel, junto a Víctor y Roger. A las 8:30,
Entérate de lo que ocurre en el país en Cuestión Previa, con Alejandro Muñante. A las 9, todo sobre la actualidad nacional e internacional en Tendencias. A las 10, opinión y entrevistas en Hora Punta con Fabricio Escajadillo. Al mediodía, una pausa para el alma con La Hora de la Transformación, junto al reverendo Rodolfo González. De lunes a viernes, solo por Betel Radio. La voz que inspira. Betel. Esto es Hora por Betel Radio. Regresamos con más entrevistas, más análisis, más actualidad con Fabricio Escajadillo. Bien, en el último bloque aquí en Hora Punta, en Betel Radio, en todo el territorio nacional, tenemos a Carlos Adriansen, economista, conocido economista que está con nosotros. Vamos a hablar un poco sobre economía en el país, algo que tanto le interesa a la gente y que tan maltratado es muchas veces, mal entendido incluso. Carlos, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Encantado de estar en tu programa y además estoy encantado de estar sentado en la silla donde acaba de hablar un héroe nacional. Alex Segura, sí. Un héroe, un Chavín de Huántar, algo que los peruanos deberíamos tener con aprecio, a pesar de la vergonzosa campaña de quienes no quieren al Perú y creen que nuestros héroes son poca cosa. La izquierda ha capturado la superestructura, ha prostituido la institucionalidad. Nuestra corrupción burocrática es creciente y rampante. El incumplimiento de la ley es creciente y rampante. La ineficacia del Estado es creciente y rampante. Y no lo digo como una cuestión retórica, señor radioescucha y televidente. Es una cuestión empírica. El Banco Mundial publica, y siempre lo repito, indicadores de la calidad de la gobernanza estatal. Y somos un país que tiene hoy una institucionalidad africana. El principal problema del próximo gobierno es limpiar la burocracia, porque con una burocracia inepta y corrupta puede poner a don Mauricio Escajadillo como primer ministro y van a seguir haciendo lo mismo. Por eso es que la corrupción es mayor año a año. ¿Me estás hablando de achicar el Estado? Estoy hablando de limpiar el Estado. La posición de funcionario público es un honor. El funcionario público no puede ser un coimero, un coimeado o un ciego, sordo y mudo, como es mayoritariamente hoy día en el país. Ya, pero eso a la hora de limpiar hay que achicar. No, pues, ¿O no? Usted no puede, achicar no es la palabra. ¿Si no? Tenemos 18 ministerios. ¿Limitar puede ser? No, deberíamos hacer el uso más inteligente de los recursos para que hayan 5, sin abandonar ninguna función, sin despedir a nadie, sino por un delito, y tener un Estado que dé todavía mejor servicio. Yo hablo de mayor calidad de gobernanza, que es no tolerar la corrupción, no tolerar que un fiscal tenga 9 años de ineptitud sin denunciar casos flagrantes de corrupción. Carlos, pero en esa búsqueda de mejorar la gobernanza, de hacerla más eficiente, hay que limpiar. Hay que no se puede tolerar un funcionario público. Lo que tú estás haciendo un funcionario público sirve. Ladrón no se puede tolerar en el puesto. Lo que pasa es que la izquierda ha trabajado muy bien, ha prostituido instituciones. La prostitución institucional trae pobreza y con la pobreza trae la necesidad. Y la necesidad justifica al dictador que te va a venir a dar. Te empobrece, pero te ofrece que te va a venir a dar. Parte fundamental de la receta marxista es la captura de la superestructura. Carlos, en términos económicos, ¿qué es lo que debería tener en la mente el próximo presidente de la República? En primer lugar, la pregunta que me acabas de hacer, eso. Tiene que limpiar, tiene que producir un sector público de gente decente, de gente capaz. Un acto de corrupción es que un congresista inepto llegue al Congreso. Eso es corrupción. Mala asignación de recursos. El Estado no es un botín. El Estado le cuesta sangre, sudor y lágrimas al pueblo. Nosotros estamos, las personas que están en el sector público y todos los que discutimos sobre la vida ciudadana, tenemos la obligación de aspirar a que nuestros hermanos de Pariñachica, nuestros hermanos de Cajabamba, nuestros hermanos de cualquier lugar de Huancabamba, donde vienen los Adriansen, deben recibir servicios públicos decentes. Okay. No somos ricos, no somos Suiza, no tenemos. Quien le diga que el Perú es rico es un mentiroso. Ok, ya, pero en términos objetivos. Bien intencionado. Claro, pero en términos objetivos, así, de coyuntura, el ministro de Economía, ¿qué es lo primero que le debería decir al presidente para hacer? Tienen que desarrollar, primero, un programa urgente en el que en el sector público exista un debido proceso rápido.
porque hay demasiada corrupción. Solo en la última medición de transparencia subimos 20 puntos, en el ranking de corrupción burocrática. La corrupción, señor Cajadillo, siempre es burocrática. Si los burócratas fuesen como usted, un hombre honesto, usted no aceptaría coimas, no pediría coimas y no toleraría que alguien alrededor suyo haga coimas. Si la burocracia es de la talla que debe ser en el Perú, la corrupción sería despreciable estadísticamente. Lamentablemente no es el caso. Somos un país tremendamente dañado institucional y esto es parte de una receta. Lo vemos en México, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Bolivia y vemos su pobreza. Entonces, ahora, si no enfrentamos eso para empezar, puedes elegir al tipo más bien intencionado, más simpático, que te diga lo que quieres escuchar, que sea una luz, pero eso no va a funcionar porque ya tomaron la institucionalidad. El Perú de hoy día ni siquiera es el Perú de los 80 en términos de calidad institucional. Lo cual es grave. ¿Qué le responderías entonces a estas personas que ven al Perú desde fuera y lo ven muy bien macroeconómicamente, dicen Perú es clave y todo me demás? Encanta que hablen bien del Perú. Sí, a mí también. Claro, pero internamente, ¿sabes quién dice? Pero ¿qué le decimos? ¿Es tan paraíso el Perú así como se ve desde afuera? Voy a decir, si a mí alguien dice, mire, qué alto y qué esbelto es el profesor Adrián Sen, qué guapo es, yo no le voy a decir no. En privado, me voy a mirar al espejo, voy a ver un regordete, canoso, que tiene que hacer dieta. Y tengo que ponerme más fit para mi edad, porque es para la edad. El Perú es un país pobre, un país que tiene retos enormes, pero un país maravilloso, entrañable. Es el único que tenemos y hay que pelearlo. Y por lo tanto, si uno tiene una serie de enfermedades, uno tiene que limpiarlo. Si te dicen, no, tú estás perfecto. Ya, pero ¿es verdad que estamos bien? A ver, no estamos bien. O sea, ¿es verdad lo que se dice desde afuera? Te voy a responder. ¿Qué es estar bien? ¿Qué es estar mal? Estamos tan mal como Bolivia nos ve y dice que bien está el Perú. Bolivia tiene una esperanza de vida casi 10 años menor que nosotros. Nosotros somos la maravilla. Bolivia no es ni 3 puntos del PBI, es 2.2 algo del PBI de un suizo. Es la pobreza en su máxima expresión, también causada por prostitución institucional. Claro. El Perú es el doble que Bolivia. Somos lo máximo. Los habitantes de la costa sur del Perú tienen un producto por persona 3 veces mayor que los bolivianos. ¿Por qué cree que Evo Morales tiene su candidato peruano para tomar el sur peruano? Quiere, digamos, beneficiarse de la mayor riqueza del Perú. Y no faltan los tontos que salen por televisión que dicen que los bolivianos son más felices. Por Dios, no engañen a la gente, porque esos tontos no son tontos, son vivísimos. Saben que el esquema boliviano es un esquema totalitario. En el esquema totalitario, el gobernante sale rico. Rico. ¿Usted qué cree? ¿Que Evo Morales, a pesar de sus abusos, es pobre? Y la gente que mama de Bolivia es pobre, y en el Perú también. Solo que hay que reconocer, siempre hay alguien peor que nosotros, señores Cajadillo. Siempre. Bolivia no es un ejemplo más que de fracaso. Miremos países con ingreso más alto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Finlandia. Voy a decirlo. Pero Finlandia es gente feliz. Cállate, hijito. Los niveles de felicidad de Finlandia son inconmensurablemente mayores que de los peruanos y de muchos países. Al principio, cuando uno es muy pobre, las ganancias en felicidad, en índices bien medidos de felicidad, no esos de Corea del Norte, eso de China, que son muy tiernos. No, índices de verdad, técnicos de felicidad. En gran parte de su asociación la tendencia es positiva. Estamos hablando del producto por persona. No engañen a la gente. O sea, ¿qué cosa es lo que define la felicidad en esos términos? La felicidad estudiada minuciosamente por una revista especializada, The World Happiness Review, utiliza criterios sociológicos, psicológicos, culturales para definir happiness. Por ejemplo, ¿qué tipo de criterios? Por ejemplo, además del PBI, mira qué tanta satisfacción tienes tú en los servicios públicos de tu país para saber que si te caes al suelo te van a recoger. Por ejemplo, es muy infeliz morirse de hambre horrorosamente, como pasa todavía en nuestros países, donde en el Perú, por desatención estatal, hay gente que muere de la manera más horrible que te puedes imaginar. Los gobernantes todos son asesinos, porque son gente que asumió la responsabilidad y no hizo mucho porque suba el producto per cápita, porque crezcamos.
Acá en el Perú, durante mucho tiempo, se te vendió, Mauricio, la idea de crecimiento con equidad. Pero no se te dijo que el crecimiento con equidad es menos crecimiento. Y menos crecimiento es mayor pobreza. Y mayor pobreza es que mucha gente muera. Así que la prioridad en este país debe ser crecer al ritmo más alto posible. Y para eso requieres mucha inversión extranjera. Porque la inversión privada sigue a la extranjera. Así de simple. Pero te dicen, no, la inversión es mala. En un radio de la competencia me preguntaba una señora muy agradable, ¿pero acaso la inversión no come niños? A ver, cuando espantas la inversión, la poca inversión que recibes es piratas. Cuando tú atraes la inversión y te creen, terminas captando inversión de primera, tus hijos tienen empleo y el país se enrumba en un proceso de modernización institucional y tecnológica. Institucional porque requieres no tener corrupción para captar inversión. Ahora, a un país corrupto nadie invierte. Ahora, me imagino que todos estamos de acuerdo en que el libre mercado por lo menos funciona. El problema de las palabras. Hay 10.456 definiciones de libre mercado. La teórica, la relevante, se asocia al liberalismo clásico. Tú me presentaste como liberal clásico, pero cada uno define el liberalismo clásico. Bueno, como... yo entiendo Entonces, el puritanismo inglés, digamos, el antiguo, ¿no? Respeto a la propiedad privada de la gente. Respeto a la libertad política. Es importantísimo. China no es una economía de mercado. China es una economía totalitaria. Por eso su producto per cápita no llega al 15% del norteamericano. Carlos, miremos este video. Te quiero mostrar un video de un señor que normalmente es TikToker y aparece siempre en el TikTok y habla le hacen una pregunta sobre si el Perú realmente es libre mercado y él dice, bueno, no sé, hay 4 bancos, 3 supermercados, etcétera. A ver, veámoslo, por favor. Pregunta rápida. ¿Cuántos bancos hay en Perú? 4. Bueno, hay más de 15, pero en verdad todos tienen depósitos de créditos en 4 de ellos. Y supermercados, 3 principales, One, Plaza Vea y Totus. Aseguradoras, 4,5. ¿Media? Sí, porque tienes a Prima y a Pacífico que dominan más de la mitad del mercado y de ahí muy lejos le sigue la Positiva con Mapfre y después Interseguros y de ahí se dividen no sé cuántas otras aseguradoras. ¿Qué tal las aerolíneas? Peruanas, 3, Latam, Sky y JetSmart. ¿Y cuántas operadoras de celular? 3 principales, Claro, Movistar y Entel y bueno, Vitel también si quieres. Pero no hay como 30 millones de peruanos, ¿sí? No dicen que la mejor manera para bajar los precios es con más competencia. Eso dicen. El libre mercado tiene 456 definiciones también, ¿ya? Pero te voy a decir que el libre mercado se caracteriza por un país donde la ley se cumple, donde hay separación de poderes, donde hay respeto a la propiedad privada. El señor dice de que pocos bancos o pocos supermercados implican que no hay libre mercado. Pueden haber 2 empresas y el precio ser igual al costo marginal y cumplir las condiciones que los economistas llamamos para una economía competitiva. Lo concreto es que no te preocupes por el número de empresas, preocúpate porque no haya abuso. Y no hay abuso cuando hay libertad económica y política. La esencia del monopolio artificial o del totalitarismo es quebrar la propiedad privada. Eso es ordoliberalismo, más o menos. Eso es simple. No, orden y libertad, digamos. Eso se llama un curso elemental de filosofía política. Ok. Proudhon, que es el señor que todo el mundo cita para decir que la propiedad es el robo establecido, decía en el mismo párrafo algo más lúcido. La propiedad es el robo establecido. Pero cuando le quitas la propiedad privada a la gente, los vuelves esclavos. Llegas a un régimen totalitario. Llegas a Cuba, llegas a Bolivia, llegas a lo que quiere hacer la señora Shen Guang en México y esos personajes simpáticos que creen que cuando hace frío y quieren consumir energía, la forma de resolver el problema de la energía en México es dejando de consumir energía. Porque la esencia también del socialismo es que el libre mercado no funciona porque tú eres un alienado. Y si eres un alienado, perdiste tu condición de ser humano. Y si pierdes tu condición de ser humano, entonces eres explotable, eres oprimible. Y la opresión, lamentablemente para ellos, no tiene un solo caso de éxito económico. China no es un caso de éxito económico. ¿Por qué?
Porque su producto por persona es bajísimo. No es mucho más grande que el peruano. Pero no es Hay porque chinos simplemente son millonarios. muchos. No, es que son muchos. Igual tiene obligación de darle a su gente un nivel de vida y un nivel de consumo digno. Yo me resisto a llamar potencia a un país con ese ingreso per cápita. Tendrá un gran ejército. Será un pueblo maravilloso, que yo admiro. Y la Muchos tecnología dicen, está de punta pero en su algunos lados. régimen es totalitario. Y los regímenes totalitarios no se desarrollan. Son como ese viejo chiste de la Fuerza Aérea de un país latinoamericano. Déjalo volar que ahorita se cae. Así de cruel. O sea, China, para seguir creciendo, requiere convertirse en una economía libre, con una economía no totalitaria. Y eso, Mauricio, parece difícil. A ver, el otro día estuvo Carlos Orozco acá, que es el dueño de la Rorro Network. Es un influencer muy conocido que tiene un canal. Lo entrevistó a Philip Butters hace algún día, etcétera. Interesante. Y soltó una idea. Me dijo que el gobierno de Velasco Alvarado no era un gobierno de izquierda. Era un gobierno nacionalista, pero no necesariamente de izquierda. Es más, lo defendió. Íbamos a entrar en un debate, solamente que el tiempo se acabó. ¿Fue un gobierno de izquierda? Por Velasco? supuesto. ¿Por qué? Un gobierno... A ver, explícamelo como para dummies. Izquierda es opresión, con lindos discursos. Te van a hablar de la explotación, te van a hacer del medio ambiente, del feminismo. Ya, pero eso es alienar al opresión. O sea, si yo le digo eso a la izquierda, lo voy a alienar. No, yo estoy en hablando términos de académicos, edad. ¿qué es de izquierda? Académico, hay definiciones de izquierda no epistémicas, babas. Y hay definiciones de izquierda basadas en evidencia empírica. Okay. Tú dices, la derecha ideal es alta libertad económica y política, con índices que se miden. Y la izquierda es la antítesis, como dice Proudhon y como decía Engel, es la antítesis del capitalismo, o sea, opresión. Porque asumes que la gente no es humana, la gente es Hablar de la alienada. dictadura del proletariado. Entonces, si me vas a decir que Velasco no es de izquierda, es mentir. Velasco era una dictadura con alta opresión política y económica que llevó el país a condiciones casi africanas, porque el velasquismo, además de corrupto e inepto, hundió al país con un nivel de producto per cápita cercano al de Bolivia. ¿Te puedes imaginar tanta pobreza? Decir que Velasco no es de izquierda es ignorar lo que es la izquierda. La izquierda no es una declaración retórica. Yo soy de izquierda, yo soy de centro. No. Mírame tus índices de opresión. Tienes alta opresión, eres de izquierda. Velasco era una dictadura hedionda. Hitler era una dictadura hedionda. Stalin era una dictadura hedionda. Pinochet. Eso es otra dictadura. Cuando hay pero opresión, no era de izquierda necesariamente Pinochet. Es que la gente usa definiciones no epistémicas, palabreo. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Humo, pues. Científicamente hablando, para hablar de algo, tienes que definirlo y medirlo. La segunda ley de la econometría, decimos los economistas en broma, si no lo puedes medir, lo mides igual. Y la opresión política y económica se mide con índices impecables. Entonces, Velasco no solo era de izquierda, era socialismo y llevó al país a una contracción, a un retraso tan grande, que el producto por persona, después de la maduración de la dictadura propiamente dicho, en los tiempos de Alan García, perdimos el 80% del producto per cápita en relación al resto del mundo. Fuimos una desgracia. A ver, pregunta de no economista, simplemente de un curioso. No me digan que no era socialista. No, yo estoy de acuerdo con que lo era. Socialista. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, sino que quería simplemente saber cuál era tu respuesta, pero mi pregunta es, ¿los regímenes de izquierda se caracterizan por la nacionalización de los medios de producción o no necesariamente? Los regímenes de izquierda no se caracterizan por ello. Esa es la venta retórica. Los regímenes de izquierda se caracterizan por la opresión, por el abuso al pueblo. Pero tú te puedes llamar de izquierda, de derecha o de centro. Si oprimas, eres de izquierda. Ya, ok, pero medios de producción estatizados o públicos no necesariamente son de derecha. Finlandia tiene un estado enorme, mayor al 50% de su PIB. Con impuestos su altísimos. Libertad es altísima, su producto per cápita es alto, su nivel de felicidad es alto. El tamaño del Estado no es lo relevante. Usted puede tener un Estado honesto, capaz de aplicar con eficiencia una economía del bienestar. Eso no es izquierda,
en una visión como la que yo planteo, que es una visión epistémica. Señores, ¿vas a hablar de esto? Me lo vas a definir. Hace poco veí una polémica entre dos estrellas, Jordan Peterson, ese gran canadiense, y un señor esloveno que algunos conocen, que era un marxista. Sí. Hablaba lindo. Uno medio desaliñado que anda por ahí. Sí, lindo el pata. Pero lo concreto es que usaban categorías que no se podían medir. La izquierda se puede medir. No es cierto que la izquierda y la derecha no existan. Existen. Pero hay niveles de izquierda y de derecha. Los regímenes mercantilistas, eso donde el Estado oprime para beneficiar a un mercader, es el camino ideal para la izquierda. Por eso cuando te hablen de centro, yo soy del centro, entonces está yendo a la izquierda. Porque el centro inexorablemente te lleva a mayor opresión, te lleva a la izquierda. Ok, Carlos, y entre todos los insignes candidatos a la izquierda que podrían terminar gobernando el país a partir del 26, te pregunto por tres. ¿Quién es el más de izquierda, el más virulentamente de izquierda? Primero tenemos a López Chau, luego tenemos al señor Vicente Alanoca y luego tenemos al señor Vladimir Cerrón. El candidato, el de medio es el candidato de Evo, tengo entendido. Sí. El señor Vladimir... Comencemos con López Chau. Alfonso López Chau, rector de la UNI. Es una opinión que te voy a dar basado en la prospección de sus ideas, porque no tienen el poder. Ellos sí creen los tres, en mayor intervención, en mayor opresión. Creen que van a ser los obradores del mundo, que el Perú es rico cuando es pobre. Van a tener todo el poder político del mundo y piden inflar el tamaño del Estado. ¿Cuáles son los predictores de la corrupción? Los predictores de la corrupción en el Perú son el tamaño del botín, mayor gasto público y la baja libertad política que nos caracteriza. Es decir, son los candidatos de la corrupción técnicamente hablando. No me interesa su retórica, no me interesa que crean que la izquierda es la paz del mundo o la búsqueda de la igualdad. A ver, ¿qué pasó con Velasco? Te voy a distraer. Velasco aplicó un programa redistributivo. ¿Qué muestra Webb en su libro sobre distribución del ingreso en la época de Velasco? Que Velasco fue regresivo. La izquierda siempre es regresiva. Se agarra... Involuciona. Y no, en su afán de reducir el crecimiento y ser ellos los que distribuyen la pobreza entre los peruanos, terminan haciendo que la distribución del ingreso no mejore, empeore. En el Perú, con cifras recientes, tú vas a ver que el crecimiento de los últimos años ha logrado que los ingresos del quintil más bajo mejoren, pero los ingresos de los quintiles de clase media se deterioren. Ha dañado la distribución del ingreso, ese crecimiento con equidad del que hablamos. Así que hablemos con cifras, no hablemos babas. Pero hay diferencias entre ellos tres, me imagino. ¿Qué? Entre Alanoca, López Chau y Cerrón. No estoy tan seguro, porque a la hora que lleguen al poder, el discurso no sirve para nada. Lo que sirve es lo que van a poder hacer. Y dudo que ellos sean capaces de implementar un régimen de gobierno de gente decente. El señor Alanoca, por ejemplo, tiene que seguir los mandados de Evo. Ya sabemos qué va a hacer. Eso es algo que me costaría mucho ser un peruano que representa intereses de otro país. Vamos. Más pobre todavía, ejemplo de fracaso. Y los otros dos señores que seguramente, si tuvieran una entrevista dura con un economista, darían vergüenza. Así de claro. Incluido Vladimir Cerrón también. Un candidato que quiere ganar una elección recuerda una frase de un gran economista difunto, y es: el candidato que quiere ganar una elección tiene que repetir lo que el elector quiere escuchar, aún sabiendo que lo que el elector quiere escuchar es lo que nunca va a pasar. Ese nivel de desgracia ética es lo que ha llevado en todo el mundo a que normalmente hayan pésimas elecciones. Mire España con Sánchez, por Dios. Entonces, entendamos las cosas bien, o a la señora Chauvin, o el señor Petro con sus escándalos y sus novios, y todas esas cosas que vemos a diario. No, señor. Aquí usted coja al candidato menos malo, al que le ofrezca menos, al que diga que no le va a sacar los ojos, porque si le ofrecen, te van a sacar los ojos a usted que me está escuchando. Entiende, el país es pobre, es un país para trabajar, es un país para querer. Detrás de que escojamos al candidato menos malo, está la suerte de millones de hermanos nuestros que hoy día pasan desatenciones. Así que hablemos claro, pues. Carlos, ahora, yéndonos al otro lado, entre los dos, representantes, un poco, no sé si está bien decir derecha, pero ¿cómo ves tú a
rápidamente a Philip y a Rafael. No está bien decir derecha, porque derecha implicaría tener un candidato que, por ejemplo, defienda abiertamente la propiedad privada de los trabajadores jóvenes que por ley están siendo obligados a llevar a un sistema que normalmente se descalza con nuevos, ¿cómo le llaman? Entregas de los depósitos o de las inversiones previsionales. Es un latrocinio, como fue el IPSS, repetido. Entonces, no veo ningún candidato de derecha todavía. Lo que veo es izquierda extrema y centroizquierda. Y la centroizquierda es muy peligrosa. La centroizquierda siempre camina en sus contradicciones hacia la izquierda, hacia la corrupción, hacia la pobreza, hacia la menor inversión. Pero aquí se juega con las dos categorías. La lengua, categoría no epistémica. El socialismo es la paz del mundo. El socialismo es la defensa de la mujer. Marx dice que en el socialismo ideal se asignan a las mujeres como si fueran sillas. Es desgarrador. Señores, estudien. Los ciudadanos tenemos la obligación de discutir y estudiar. Que no nos vean la carabina. Carlos, ha sido muy amable de tu parte estar aquí. De verdad, me quedó chica la conversación. ¿Qué te parece si te vienes en unos días para hablar justamente de las AFPs? Es un honor estar en tu programa. No, siempre. para mí es un honor entrevistarte. Yo sé el respeto que congregas en torno a la gente a la que le enseñas en la universidad. Siempre te terminan admirando. Solo digo que es un honor lo que dices, pero no creo que sea cierto. Me esfuerzo por decir solo lo que puedo decir y lo puedo es verdad. Tengo amigos a los que les has enseñado y me dicen, no, Adrián es un crack. Gente buena. En eso están equivocados. Yo trato de ser útil. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Se acabó el programa. Dios les bendiga. Se acaba el tiempo, pero no la conversación. Esto fue Hora Punta con Fabricio Escajadillo por Betel Radio. Te esperamos mañana a las 10 con más análisis, más voces y más política sin rodeos. Hora Punta. Aquí la actualidad no se detiene. Si eres cristiano, necesitas estar informado con principios.